Gracias, Gastón. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presencia, por haberse molestado. Al final de un día de trabajo siempre cuestan un poco más las cosas. Vamos a tratar de hablar, les digo más o menos cómo va a ser la charla. Primero voy a desarrollar todo lo que trabajamos en consenso de metabolismo óseo y mineral, y luego la realidad de este problema en la República Argentina. Y también, gracias a una gentileza del doctor Jorge Canata, que me ha facilitado algunos resultados preliminares del estudio COSMOS, que es un estudio multinacional europeo que él va a desarrollar en el Congreso Argentino de Nefrología. El grupo de trabajo metabolismo óseo y mineral es uno de los 21 grupos de trabajo que tiene la Sociedad Argentina de Nefrología. De la presidencia del doctor Nadal, estos grupos se empezaron a incentivar y en este momento están en una producción bastante activa. Tan así que les comento que ahora en el Congreso Argentino de Nefrología en Córdoba, en septiembre, adentro del material va a haber un libro con la producción y las recomendaciones de 17 grupos de trabajo de la SAN. Algunos son recomendaciones, otros son guías, otros son normas, otros es consenso, en fin, pero los grupos de trabajo vienen trabajando y todos los grupos de trabajo se formaron con una idea, son abiertos. Lo único que hay que hacer es meterse en la página web de la SAN, clic en grupo de trabajo y ahí te dice cómo te tenés que meter en cualquier grupo de trabajo. No hay bolillas negras ni nada por el estilo, sino que la gente puede trabajar. Y hoy en día, con los modernos métodos electrónicos, la factibilidad de trabajar sin desplazarte de tu lugar de trabajo es alta. Bueno, este consenso de metabolismo óseo y mineral se empezó a trabajar en el año 2007. El grupo de trabajo estaba formado originariamente por 10 personas y más que nada partimos nosotros de una descripción de la realidad. Es decir, en ese momento, en el año 2007, estaban las normas DOCI. Como ustedes saben, luego salieron las normas CADIGO, que tienen algunas diferencias con las anteriores y luego vamos a ver. ¿Por qué una sociedad científica se va a poner a hacer una recomendación y unas normas si están las DOCI, están las CADIGO, están las australianas, están las brasileñas, están las españolas? Justamente para exponer el punto de vista de la sociedad y también adaptar esas recomendaciones a las realidades de nuestro país. No es lo mismo, y ahora lo vamos a ver, la realidad que viven los países europeos, Estados Unidos o Australia, por ejemplo, que el que vive Argentina. El cumplimiento, acuérdense entonces que las normas DOCI hacían claramente algunas precisiones. El calcio tenía que estar entre 8,4 y 9,5, el fósforo entre 3,5 y 5,5. Se le daba importancia, que después ahora veremos no se le da más, al producto calcio-fósforo, que debe ser menor de 55, la PTH entre 150 y 300, y esto era el porcentaje de pacientes que en una encuesta que hicimos sobre 4.500 pacientes de hemodiálisis cumplían en la República Argentina, que no es distinto de ningún lugar del mundo. Es decir, el cumplimiento era bastante escaso. Y fíjense que solamente el 7,8% cumplían todo. La realidad entonces, ¿qué dice? O somos todos unos ignorantes que no sabemos tratar a los pacientes, o los objetivos eran muy ambiciosos, o había que revisar los objetivos. Bueno, un breve repaso de lo que es del metabolismo óseo y mineral. Es un desorden sistémico debido a la enfermedad renal crónica. Antes nosotros nos llamamos incluso grupo de osteodistrofia. Ahora nos llamamos grupo de alteraciones del metabolismo óseo y mineral. ¿Por qué? Porque el metabolismo óseo y mineral, las alteraciones que traen consecuencias que ya no están más limitadas al hueso. Antes había biopsias óseas, vamos a ver si tenía osteomalacia, si tenía hiperparatiroidismo, etc. Pero luego se descubrió que están las alteraciones del calcio y del fósforo, el hiperparatiroidismo secundario, el déficit de vitamina D, las calcificaciones vasculares, se traducían en una morbimortalidad elevada debido a enfermedad cardiovascular, directamente como factores predictivos de mortalidad, lo óseo, disminución de la calidad de vida a través fundamentalmente de fracturas. Fíjense que la clasificación que tiene en este momento habla de que la enfermedad ósea tiene anormalidades de laboratorio, no tiene parámetros de enfermedad ósea ni de clasificaciones vasculares. Y lo mismo pasa para la clasificación de tejidos esqueléticos. Pero vamos un poco a lo concreto. Este desorden sistémico se manifiesta las alteraciones bioquímicas
traen como consecuencia problemas cardiovasculares, fracturas y mortalidad, fundamentalmente a través de las calcificaciones vasculares y de las alteraciones óseas. La diferencia que había entre las KDIGO, que eran del año 2002, eran del año 2002 o 2003, pero recogían bibliografía que se había cortado un año antes, o sea que era prácticamente bibliografía del año 2001. Las KDOQI son bibliografía reciente y empiezan a recoger hasta el año 2008. Las KDIGO, que son las nuevas, disculpen si lo dije al revés, las KDIGO, que son las nuevas, las KDOQI tenían algoritmos y valores objetivos estrictos, recién los vieron, 150 a 300, 8,5 a 9,5, etc. En cambio las KDIGO no establecen valores objetivos, sino tendencia. ¿Qué es una tendencia? Lo que la palabra indica, ir viendo cómo se va desarrollando un valor bioquímico para tomar una actitud, y no tomar una actitud en un momento puntual ni con un valor estricto. Las KDOQI recogían mucho menor rigor de evidencia, mientras que las KDIGO recogían mucho mayor rigor en la evidencia disponible. En este caso concreto, el objetivo de nuestro consenso es dar las pautas adecuadas para el desarrollo de un consenso local en base a los recursos disponibles en Argentina. Fíjense que cuando nosotros, después les voy a mostrar, cuando hicimos los primeros estudios en el año 2001, todavía no estaba ni el Sevelamer, no estaba ni el paracalcitol, ni el doxicalciferol. Había varios medicamentos que todavía no estaban. Ahora están todos esos medicamentos, están por venir también algunos como los calcidiméticos, entonces nosotros consideramos que había que dar las pautas adecuadas para ver de acuerdo a nuestra realidad local. Esta es la portada del libro de bolsillo Handbook, que se le ha hecho llegar a todos ustedes, y que lo diagramó, estuvo bastante inteligente, le puso un hueso ahí como coproductor de los problemas, Y nosotros hicimos un trabajo en base a una metodología bastante estricta. Hubo un grupo que se dedicó a trabajar en estadio 3 y 4, otro grupo que se dedicó a trabajar en hiperparatiroidismo y enfermedad dinámica, otro grupo en el manejo del fósforo y otro grupo en paratiroidectomía y calcificaciones vasculares. Nos manejamos mucho por mail, por Skype, por Messenger, y los laboratorios nos ayudaron mucho porque pudimos hacer hasta 3 o 4 reuniones presenciales en Buenos Aires. La reunión presencial siempre tiene un valor agregado muchísimo mayor que todos los medios electrónicos. En definitiva, la metodología de trabajo fue esta: tratamos que se nos iluminara la lamparita en base a las preguntas y trabajamos, nos dividimos el trabajo de modo que les dije anteriormente. Como base tomamos las normas y guías de la Sociedad Española de Nefrología, las australianas, las KDOQI y la Sociedad Brasileña de Nefrología, aparte de todos los metaanálisis que se les puedan ocurrir para el desarrollo de esta actividad. Bueno, y luego que desarrollamos esa actividad que nos llevó 1 año y medio o 1 año y 3/4, pusimos en la página web de la SAN toda nuestra producción e hicimos una encuesta a través de la cual la gente podía dar sus opiniones. Vamos a empezar entonces a trabajar sobre los distintos aspectos que les dije antes. Primero vamos a ver las alteraciones metabólicas y en enfermedad crónica del estadio 3 a 5. Como ustedes saben, ya en el estadio 3 se empieza a manifestar alteraciones metabólicas mineral, y la primera manifestación es la disminución del 25-hidroxicalciferol. A continuación empieza el aumento de la PTH. Recuerden ustedes siempre que la hiperfosfatemia bioquímica con valores elevados recién se manifiesta en los estadios más tardíos de la enfermedad. Entonces las recomendaciones que nosotros hacemos, y me pueden interrumpir todas las veces que quieran, son las siguientes. Los valores séricos de calcio, fósforo, PTH, bicarbonato, reserva alcalina y metabolitos de vitamina D deben ser determinados en los diferentes estadios de enfermedad crónica. Ustedes dirán, ¿para esto se reunieron durante 1 año y medio? Bueno, hay que determinarlos, hay que determinarlos. Esa es nuestra recomendación, hay que hacerlo. ¿Cuándo? Se recomienda iniciar la evaluación de la normalidad bioquímica en el estadio 3. ¿Por qué? Porque como les dije recién, porque recién en el estadio 3 es cuando se empiezan a manifestar esas alteraciones. Hay evidencia insuficiente para determinar cuáles son los valores límite calcio, fósforo y PTH en los diferentes estadios. Lo que sí es cierto es que cualquier objetivo de tratamiento debe pasar por prevenir la hiperfosfatemia,
prevenir las calcificaciones vasculares, siempre evitar la hipofosfatemia con un tratamiento y el hipoparatiroidismo. Es decir, que el objetivo de recoger estos valores está en saber que existen estas alteraciones y tener estos objetivos. Evitar que sube fósforo, que a su vez producirá calcificaciones vasculares, y siempre el tratamiento hay que tratar que no produzca hipofosfatemia ni enfermedad ósea dinámica. ¿Cada cuánto hay que hacer esa frecuencia de monitoreo? Hay que hacerla teniendo en cuenta la presencia y magnitud de la normalidad del metabolismo y la producción de enfermedad crónica. Traducido, puede haber, como después les voy a nombrar, les voy a mencionar cada cuánto, pero la lógica debe imponerse. Si nosotros tenemos un paciente que está durante 3 o 4 años en un estadio 3, tampoco vamos a hacerle una determinación cada 4 meses. Pero si un paciente en estadio 3 en 6 meses pasa en el estadio 4, indudablemente la frecuencia de las determinaciones tiene que ser mayor. Lo mismo por la magnitud de las normalidades. Si un paciente en un estadio 3 tiene 200 de PTH, es un valor muy alto y por lo tanto no lo vamos a hacer una vez por año, sino que tendremos que hacerlo con una frecuencia mucho mayor. Eso en cuanto al diagnóstico y la posibilidad de un tratamiento. Y en aquellos pacientes en tratamiento también hay que ajustar individualmente la frecuencia de las mediciones para monitorear la eficacia y el efecto adverso del tratamiento. Otra vez lo mismo. Si un paciente tiene una PTH de 1200 y le vamos a tratar con altas dosis de derivado de la vitamina D, no vamos a pedir una PTH cada 6 meses o un calcio y un fósforo cada 3 meses, porque no nos vamos a dar cuenta si el tratamiento sirve para algo o incluso si está produciendo daño. Conclusión, hay que determinar hay que hacer este monitoreo bioquímico desde el estadio 3 y los objetivos y la frecuencia de las mismas deben estar ajustadas a la parte individual de cada paciente. Pero como tenemos que dar algo, nosotros nos pusimos lo siguiente: las KDIGO hablan todo etéreo, bueno, la frecuencia, etcétera, etcétera, pero también nosotros en Argentina le tenemos que dar al médico de trinchera de nefrología, que no es el experto en alteración metabólica, una guía, una recomendación, una sugerencia o una posibilidad de enfocar. Fíjense que el estadio 3, las normas KDIGO dicen que sea cada 6 o 12 meses. Nosotros pensamos, después de múltiples elucubraciones, que deberían ser con una frecuencia mayor. En el estadio 4, con más frecuencia. En el estadio 5, que es menos 15 de diálisis, hay que hacerlo cada mes. Estoy hablando de las determinaciones de calcio y fósforo. Todos los que están acá hacen calcio y fósforo mensual a los pacientes en hemodiálisis. Pero todos los que están acá, yo me gustaría preguntarle cuántos de ellos hacen calcio y fósforo cada 3 o 6 meses en el estadio 3, en el estadio 4, y ni hablar, y después vamos a ver lo que dicen las encuestas en Argentina, de la PTH. La PTH en el estadio 3 habría que hacerlo cada 6 o 12 meses. Por supuesto, volviendo a lo anterior, si el paciente tiene 300 de PTH, habrá que hacerla cada 6 meses. En el estadio 4 hay que hacerla, también consideramos cada 3 o 6 meses, y el estadio 5 cada 3 meses. Y esto acá no hay tutía. En diálisis hay que hacerlo cada 3 meses. No importa lo que diga el patroncito de uno, hay que hacerlo cada 3 meses, porque es el plazo de tiempo en el cual uno puede tomar actitudes terapéuticas que si no se te escapan. Esto no es caprichoso. Si ustedes tienen, vamos a hablar de la tendencia. Si estamos hablando de la tendencia, y el paciente tiene 300 de PTH, en la siguiente determinación tiene 600, y vamos a esperar 6 meses para la siguiente, la tendencia va a ser que va a estar en 900. Poco podemos hacer con esa tendencia para corregir algo. Es decir, que la frecuencia de las determinaciones tiene que ser esto. Si una obra social o algo dice que esto no puede ser o que no te lo acepta, una de las cosas que se puede hacer es apelar justamente a esta recomendación de la sociedad científica para hacer valer la recomendación. ¿La fosfatasa alcalina no puede ser de ayuda en este caso? La fosfatasa alcalina está, como vos muy bien decís, está en este momento, cuando nosotros hicimos las recomendaciones no estaba tan en boga. La fosfatasa alcalina es tan importante como la PTH. Vale decir que a veces precede a las modificaciones de la PTH para ver la eficacia de un tratamiento, o incluso para ver si el paciente tiene un hiperparatiroidismo secundario, incluso para desempatar. Si el paciente tiene una PTH de 600 y tiene una fosfatasa alcalina baja, hay que pensar que esa PTH de 600 no es un hiperparatiroidismo secundario. Probablemente no esté en un problema de alto recambio, sino que todavía no se ha hecho. Ahora, si tiene una fosfatasa alcalina de 500 sin ningún problema hepático,
y una PTH de 400, ahí habría que hacer un tratamiento. Pero como muy bien decís, es así. Después creo que lo incorporamos en el handbook. Un problema olvidado, y que todo el mundo lo habla y nadie hace nada por corregirlo, es la 25-hidroxi, que como dijimos antes, baja desde los primeros estadios. La 25-hidroxi habría que, nosotros sugerimos hacerla 1 o 2 veces al año en cualquiera de los estadios. Después vamos a ver una recomendación muy particular con respecto a esto. Con respecto a los rangos de objetivos de tratamiento, en cuanto a fósforo, calcio y PTH, los objetivos en los 3 estadios eran los siguientes. Para no marearnos, nosotros ponemos valores, la KDIGO habla de mantener en el rango normal. Nosotros hablamos de mantener un valor entre 2,7 y 4,6. En un estadio 4 lo mismo, y en un estadio 5 algo un poco más liberal. Los objetivos del calcio, en la KDIGO habla de mantener valores normales, con lo que eso significa con las variaciones de cada laboratorio, mientras que en los 3 estadios, en los 2 estadios de 8,9 y 9,5, y en el objetivo del calcio en el estadio 5 se le da un poquito más de margen. Y los de la PTH hablamos más o menos de lo mismo. La SAN en el estadio 3 habla de un valor normal del método, en el estadio 4 un valor de 65-110, o sea, más o menos en el límite superior, y en el estadio 5 lo mismo que las KDIGO, o sea, valores de 2 a 9 veces el valor normal. ¿Qué es 2 a 9 veces el valor normal? El valor normal es, supongamos, 80, 2 veces es 160, 9 veces es 600. O sea que el valor que se acepta como normal es un valor bastante amplio, entre 150, 200 y 600. Ahí juegan, como decía acá la doctora, otros factores, la clínica y eventualmente otras determinaciones como la fosfatasa alcalina. El calcio y fósforo en ningún lugar se aconseja. Siempre se habló de que el calcio y fósforo tenía que ser menor a 70. El doctor Zlatopolsky siempre comentaba de que había un artículo que se había publicado en el año 1982 que hablaba de calcio y fósforo menos de 70 y quedó como esas cosas ancestrales que nadie las puede cambiar. Y estos entonces son los rangos de objetivos de tratamiento. Prácticamente mantener el fósforo en valores dentro de la normalidad, con un poco más de margen del calcio en estadio 5, y cambian totalmente lo que eran los valores de la PTH, que antes eran rígidamente en el estadio 5 entre 150 y 300. Y eso porque tenemos armas muy importantes para diagnosticar una enfermedad ósea. Es decir, la PTH con valores de menos de 150 puede corresponder por lo general a una enfermedad de bajo recambio, pero hay casos con alto recambio. Fíjense que entre 150 y 300 hay casos con bajo recambio, con recambio normal y con alto recambio. Y por arriba de 300, si uno hace una biopsia, puede haber un 15% de pacientes que tengan un bajo recambio y un 25%. En general, lo que se dice es que si la PTH está por arriba de 600, es lo más probable que tenga el paciente una enfermedad de alto recambio. Y si está por abajo de 100 a 150, una enfermedad de bajo recambio. Y en el medio puede ser, esto es totalmente inespecífica la PTH. Esto creo que lo dije antes. Bueno, entonces, siguiendo con el estadio 3 a 5, nosotros recomendamos que la interpretación de los valores bioquímicos y hormonales debía hacerse analizando las tendencias más que un valor único, y se debiera interpretar estos valores según el método de laboratorio utilizado para tomar decisiones terapéuticas. Es decir, si uno va a cambiar de laboratorio para hacer las determinaciones, por ejemplo, de PTH o fosfatasa alcalina o calcio y fósforo, es un error porque estamos cambiando probablemente de método. Y es muy importante saber el método que se está utilizando, especialmente para el PTH. Un factor olvidado es la acidosis metabólica. En general es muy raro que nosotros pidamos un pH y un estado de ácido base en un paciente en un estadio 3 y 5. Pero sería interesante detectarla y eventualmente corregirla. ¿Por qué? Porque hay una pérdida de masa ósea muscular en un paciente en estos estadios. En estos casos, una dieta baja en proteína y fósforo contribuirá a la regulación del estado de ácido base, y si uno da bicarbonato por vía oral, podría estar indicado en estos pacientes, con la precaución de la hipertensión y la retención hidrosalina, porque recordemos que es bicarbonato de sodio.
Eso vamos a ver un breve repaso de las alteraciones del metabolismo óseo y mineral en el estadio 3 a 5. ¿Qué pasa con la hiperfosfatemia en estos estadios? Este es el problema más importante que tenemos, porque a pesar de que tenemos un montón de tratamiento y un montón de conocimiento, sigue siendo un problema, como después veremos, en Argentina también. En estadios tempranos, bueno, entonces dijimos que el fósforo recién aumenta, gracias a la regulación que tiene con el FG23, con el cloto, etc. Se recién sube el fósforo en las últimas estadios de la enfermedad renal crónica. Pero ya se ha demostrado que incluso en personas sin enfermedad renal crónica tienen muchos más factores de riesgo cardiovascular, los que tienen más fósforo sérico que los que tienen menos. Y eso en la enfermedad renal crónica también tiene valor. Por eso recomendamos, incluso en estadios tempranos, si es posible, una reducción del aporte dietético de fósforo y, por supuesto, proveyendo una adecuada nutrición para tener un balance de fósforo adecuado. Este es el primer paso para el control de la hiperfosfatemia y siempre evitando la hipofosfatemia. ¿Y cuándo hay que indicar quelantes del fósforo? Cuando los valores de fosfatemia superen los valores considerados normales para lo que recién dijimos, para cada estadio, a pesar de la restricción dietética. Entonces nosotros sugerimos indicar tratamiento con quelante en los límites cercanos a valores altos. Si el laboratorio dice que tiene el fósforo normal es 3 a 5, el paciente tiene más de 4 o 4,5, la indicación es tratarlo con quelantes del fósforo, porque eso va a favorecer no solamente el feedback del hiperparatiroidismo, sino que va a evitar que el aumento del fósforo produzca los valores sobre la patología cardiovascular que están actualmente descubiertos. Ahora bien, en todos los tratamientos de la alteración del metabolismo óseo y mineral corre esta recomendación. Cualquier tratamiento que nosotros demos, sea con quelantes, sea con diálisis, sea el calcio del baño, sea con un derivado de la vitamina D, sea con lo que sea, no solamente tenemos que tener en cuenta un factor, sino que tenemos que tener en cuenta todos los factores. Es decir, que el tratamiento es nada más y nada menos que todo a la carta. Es decir, tenemos que obtener el paciente con su patología, su identificación si tiene calcificaciones vasculares, qué calcio tiene, qué fósforo tiene, qué fosfatasa-carina tiene, qué PTH tiene, y en base a eso tenemos que indicar un tratamiento. Porque si no, fíjese, si yo le voy a dar un quelante del fósforo a un paciente que tiene 6,5 y tiene un calcio de 10,6, no le voy a dar un quelante del fósforo con calcio. Le tengo que dar un quelante del fósforo sin calcio. Si el paciente tiene un fósforo de 5,8 y tiene una PTH de 220, le tengo que dar también un quelante del fósforo sin calcio para estimular la PTH, y tengo que tener un calcio en el baño bajo para estimular también la PTH. Es decir, que siempre tenemos que tener en cuenta todos los análisis que tiene el paciente y los tratamientos que está recibiendo. Lo mismo si el paciente tiene un calcio de 10,5 y le voy a dar un derivado de la vitamina D. Lo único que voy a hacer es aumentarle la hipercalcemia. Los quelantes de primera elección deberían ser aquellos en base a calcio. Son más baratos, están más al alcance de los pacientes, y hay indicaciones específicas para los quelantes sin calcio, que después lo vamos a ver. Precauciones con C. Deben tomarse precauciones para no producir hipercalcemia con el uso de estos quelantes, porque en un estadio precoz, 3 a 4, si produzco hipercalcemia, puedo acelerar, como está descrito, el deterioro de la función renal. Y nunca dar un quelante con calcio si el paciente tiene calcificaciones vasculares. Por lo tanto, hay que dar una dosis de calcio total que no supere los 2 gramos por día. Es decir, que los quelantes de primera elección deberían ser en base a calcio, y luego, si fracasan o tienen contraindicaciones, indicar los quelantes sin calcio. El riesgo de hipercalcemia, por supuesto, es mayor si uno administra simultáneamente derivados o activadores de vitamina D. Eso está recontra comprobado. El hidróxido de aluminio es el quelante que tiene mayor poder de quelante de fósforo de todos los quelantes actualmente existentes. El uso se asocia al riesgo de sobrecarga de aluminio. Acá estuvimos discutiendo, Mariano está por ahí, un montón de tiempo. Hay gente, colegas míos del Marañón de Madrid, que lo están dando desde hace años en dosis bajitas, porque el problema parece que se circunscribía mucho más, especialmente en Argentina, al líquido de diálisis que nosotros estábamos usando. Nosotros hicimos un estudio ya por los años 90, determinando el agua que se utilizaba
el aluminio en el agua en los líquidos de diálisis, la unidad de diálisis de Rosario, y el que menos tenía el líquido de diálisis era 60. El agua de Rosario, especialmente cuando el río estaba abajo, llegaba a tener 1000 picogramos por mililitro. Un buen sistema de ósmosis te sacaba el 90%, o sea que te quedaban 100. Entonces hay que tener en cuenta, ahí ¿qué tenías que hacer? Poner una doble ósmosis. Entonces la culpa no la tenía tanto el hidróxido de aluminio, que entre paréntesis nosotros en los años 70 le decíamos al paciente: si usted no se toma un frasco por día de hidróxido de aluminio, los huesos se le van a hacer pomada. Efectivamente, se tomaban eso y se le hacían bolsas, porque yo he visto fracturas costales como si hubieran pegado con una masa, y eso se producía por el aluminio y por el agua no tratada. Conclusión: la elección del quelante debe ser también a la carta. En cuanto a la 25 hidróxido de vitamina D en estadio 3 y 5, hay cosas muy interesantes y muy prácticas. En los pacientes con estadio 3 y 4 es recomendable efectuar al menos una determinación basal de 25 hidroxi, más en los casos en que los valores de PTH sean mayor que los deseables para ese estadio. ¿Qué quiere decir esto? Acuérdense que en Argentina, igual que en todos los países del mundo, durante el invierno, si nosotros hacemos una determinación, por ciento de la población, más al sur por supuesto, tendrá déficit de vitamina D. Los valores normales son de 30. Y los pacientes que tenemos nosotros, que son pacientes diabéticos, silla de ruedas, nunca toman sol, entonces esos pacientes tienen por lo general un déficit de vitamina D. Ahora bien, si uno tiene un valor de PTH de, supongamos, de 200 en un estadio 4, es mayor que el deseable para ese estadio enfermedad crónica. Y dice, bueno, lo empiezo a tratar con derivado de la vitamina D. Grave error, hay que empezar a tratarlo. Primero hay que hacer una determinación de 25 hidroxi. Si el 25 hidroxi es bajo, tratarlo. Y si no se tratan, y si se tratan, esperar, como después vamos a ver, un periodo de 5 o 6 meses, y en algunos casos nos va a sorprender porque la PTH vuelve a la normalidad. Es decir, no gastar pólvora en chimango, gastar derivado de vitamina D, siendo que a lo mejor lo que hay es un déficit de 25 hidroxi. Los niveles adecuados acá en la China son los superiores a 30, y hay que empezar un tratamiento con vitamina D nativa si los valores séricos son inferiores a 30. Insuficiencia. Y ahí está una recomendación que hicimos después de mucho discutir. Se puede iniciar un tratamiento aún sin conocer los niveles séricos 25 hidroxi en grupos seleccionados de pacientes de riesgo. ¿Los conocen? Añosos, diabéticos, malnutridos y baja exposición solar. No hay ninguna contraindicación de empezar un tratamiento con vitamina D aunque no tengamos el valor de... ¿Saben por qué? El rango tóxico, mejor, la dosis tóxica, el nivel sérico tóxico de 25 hidroxi es 300. Para llegar de 30 a 300 tenés que darle un frasco de gotero por día, más o menos. O sea que es prácticamente imposible producir una toxicidad. Y seguro que estos pacientes lo tienen. En todos los estudios, uno de esos que está llevando a cabo Elisa del Valle también, se ve que el 85% de los pacientes en estadio 3 y 4 tienen déficit de vitamina D y hay que tratarlos. El tratamiento es fácil. El levocalciferol tiene un frasquito gotero que vale 22 pesos. Un día me tomé la molestia de contar cuántas gotas tiene y cuánto dura un tratamiento. Un tratamiento de 50.000 unidades por semana durante 4 semanas y luego 50.000 por mes, dura el frasquito 3 meses. 22 dividido 3, 7 pesos. 7 pesos por mes. No es la panacea ni la píldora filosofal, pero es un tratamiento muy adecuado y muy indicado. En Argentina se llama raquiferol, no le hago propaganda al laboratorio porque es prácticamente uno de los pocos que lo tiene. El tratamiento es fácil. Si hay menos de 5 nanogramos, hay que dar dosis alta durante más semanas. Si está entre 5 y 15, durante un mes y luego seguir, y 16 y 30, 50 unidades por mes. Háganle el 25 hidróxido, no se lo hagan. Si se lo hacen van a descubrir que el 90% lo tienen bajo. En todos casos, como les dije antes, se aconseja repetir el control a los 6 meses de tratamiento. Raquiferol y Ostelin. Laboratorio, todavía no han dicho nada. Bueno. Entonces, cuando los niveles de PTH, como les dije antes, están por encima del límite superior del ensayo en forma persistente con un incremento progresivo o luego de haber corregido los factores que lo eleven, hiperfatiga, hipocalcemia, déficit de vitamina D, debe iniciarse un tratamiento con calcitriol o droga. Bien, entonces, ahora estamos con un paciente en estadio 3 a 5 y tenemos la PTH en valores altos o en el límite superior a la normalidad durante un tiempo o
que se va incrementando con una tendencia. Siempre luego de haber corregido los factores que puedan producir el aumento de la PTH. Sabemos que la hiperfosfatemia produce aumento de la PTH, la hipocalcemia produce un aumento de la PTH, el déficit de vitamina D produce aumento de PTH. Entonces, si nunca empezar ningún tratamiento si no tenemos corregido esto, no sirve para nada. Si ustedes dan un tratamiento con calcitriol derivado a una persona con un fósforo de 6 o un calcio de menor de 8 o un déficit de vitamina D, le pueden dar la dosis que quieran y la PTH ni se mosquea. O sea que hay que corregir estos tres factores. Recién en ese momento hay que empezar el tratamiento con calcitriol derivado. La dosis que nosotros recomendamos es la del calcitriol, 0,25 microgramos por día, en el estadio 3, o 0,25 cada 48 horas, que a veces es más prudente, y en estadios 4 y 5, 0,5 microgramos cada 48 horas. Estoy hablando de valores que no sean muy elevados. Los análogos de vitamina D existentes en la Argentina, 2 el calciferol y el paracalcitol, 0,5 y 1 microgramo respectivamente, y en el estadio 5, 0,5 microgramos o 1 microgramo, 2 microgramos 3 veces por día. Eso lo tenemos todos más o menos presente. Pero lo más importante es en qué momento hay que empezar a tratar. Conclusión, algoritmo, doctor Rosadier, que fue el que los hizo para el handbook. Si nosotros tenemos un estadio 3 de enfermedad renal crónica y tenemos una PTH superior al valor normal del método, hay que primero corregir la hiperfosfatemia, la hipocalcemia y el déficit de vitamina D, que dijimos que aumenta la PTH. Primero entonces, ¿qué tenemos que tratar? Tratar la deficiencia y la insuficiencia en el caso que la haya. Si una vez tratado se repiten los valores a los 6 meses, si la PTH sigue alta, tratarlo con calcitriol o derivado de la vitamina D. ¿Está clarito? Esto en el estadio 3 y 5. Quisiera preguntarle a los colegas acá presentes cuántos determinan PTH en un paciente en enfermedad renal crónica en estadio 3. ¿Alguno lo determina? ¿Nadie le crece la nariz? Después le voy a mostrar las encuestas. Bueno, porque todos tenemos problemas, que la mutual no lo acepta, pero bueno, sigamos. Para continuar, terminar con el repaso, si uno en un estadio 4 y 5 tiene una PTH alta, siempre hay que corregir hiperfosfatemia y hipocalcemia, y una vez corregida, dar calcitriol, 12 calciferol o paracalcitol, y siempre corrigiendo el déficit de vitamina D. La vitamina D, en el paciente en hemodiálisis, acuérdense que está vitamina D nativa, no hay que confundirla, y la 25-hidroxi y los derivados. Si uno hace en los pacientes en hemodiálisis el 25-hidroxi, van a estar mucho peor que los pacientes en prediálisis, mucho peor. Entre las horas que se pasan en diálisis y en las internaciones, etcétera, prácticamente el 95% tienen 25-hidroxi bajo. En Estados Unidos, el doctor Latopolsky comentaba que en el hospital de San Luis, en Washington, en la Universidad de Washington, el 100% de los pacientes estaban con vitamina D. Ninguno se intoxicó. Hasta ahora no está descrito que se intoxique. Bien, sigamos. Ahora vamos un poquito al tratamiento de la hiperfosfatemia en el estadio 5, que es el problema que tenemos todos los días con nuestros pacientes. La dieta, bueno, esto es una cosa que estuvimos discutiendo también, agarrándolo por poco las peñas. La restricción de la ingesta, se impuso la palabra de la nutricionista, como verán. La restricción de la ingesta de fósforo debe ser de 800 miligramos por día, ajustar a necesidades proteicas. Un poquito complicado en la Argentina. Para mejorar la adhesión del paciente es necesaria una orientación dietética individualizada realizada por una nutricionista, que pasó el aviso acá, mediante programas de orientación nutricional. Pero dándoles la seriedad necesaria a la cosa, la dieta debería ser importante. De ahí a que los pacientes la cumplan es otra cosa, pero nosotros tenemos que poner énfasis que lo hagan. ¿Cuándo hay que usar los quelantes del fósforo? En todo paciente que tiene un fósforo superior a 5, una vez que esté con dieta. ¿Quiénes son efectivos para reducir los niveles de fósforo sérico? En Argentina tenemos las sales de calcio, el hidróxido de aluminio con sus limitaciones, el carbonato de magnesio, el CB-lamer, la nicotinamida. Nosotros incluso en el grupo nuestro empezamos un protocolo, pero luego nos desanimamos bastante por los estudios que mostraban los efectos colaterales tan preocupantes, reacciones alérgicas, etc. Y el lantano, que no está en nuestro país. Todos son efectivos para reducir los niveles de fósforo sérico. Acá tenemos los nombres.
los que tienen cationes con calcio, el carbonato, el acetato y el citato, que está contraindicado, los cationes con magnesio y carbonato de magnesio, los metales pesados de hidróxido de aluminio y carbonato de lantano, los polímeros no absorbibles, el clorhidrato de cebelamero, el carbonato que tenemos ahora, los inhibidores del sodio, el colestilán y nicotinamida, y con hierro, que están hay algunos resultados esperanzadores, pero parece que no se pincharon un poco, el óxido hidróxido de hierro y el citrato férrico, que están en fase 2. Entonces, bueno, ¿qué dosis tienen de calcio? Porque el problema de los quelantes es el calcio que uno le va a dar. El mejor quelante, yo se lo pregunté al doctor Druque cuando la jornada que hizo la AMBA en Montevideo. Le pregunté, dígame una cosa, ¿cuál es el mejor quelante que existe? Y hidróxido de aluminio, pero no se puede dar porque tiene aluminio y hay que darlo poco tiempo. Bien, en siguiente, ¿qué están? Y en el mismo pelotón prácticamente están el carbonato, el acetato y el cebelamero. Bien, el carbonato y el acetato tienen sus contraindicaciones. El cebelamero no tiene, es el quelante ideal porque no tiene calcio, lo limita el precio. Pero yo le preguntaba, si el cebelamero no fuera caro, sería el quelante ideal, no tiene calcio, esa es la ventaja que tiene. Entonces, todos estos quelantes tienen sus indicaciones. Yo creo que después vamos a ver especialmente en qué condiciones hay que dar cada uno de ellos. El carbonato de calcio está disponible en Argentina y tiene 1250 miligramos de calcio. Acuérdense que el carbonato tiene más calcio, tiene el 40% de calcio elemental. 1250 por 40, 500 miligramos. Hay que dar no más de 1,5 gramos de calcio elemental por día. 3 comprimidos es la dosis máxima que podemos dar en estas dosis. El acetato de calcio también está en Argentina y tiene el 20% de calcio elemental. Por lo tanto, podemos dar un número mayor de pastillas. ¿Cuál es el problema? La compliance o adherencia. Nosotros hemos hecho estudios, un par de estudios multicéntricos, en el cual mostramos que la adherencia de los pacientes a los quelantes es del 25%. ¿Y cómo lo sabemos? Le pusimos un revólver en la cabeza para tener la justa. Es muy sencillo. Los quelantes se los damos nosotros. Nos piden los quelantes. Doctor, deme el calcio. Doctor, el cebelamero no, porque el cebelamero se lo damos nosotros directamente. Pero los quelantes con calcio nos lo tienen que pedir. Un día nos tomamos la molestia de ver cuántos pacientes los pedían 3 pacientes de cada 10. Y de esos 3 pacientes, el 50% pedían menos de las dosis que le daban. Conclusión, cuando el paciente se muere, viene la familia con una carretilla y dice, mire, tengo todo esto en casa. Entonces, la adherencia, nosotros somos unos genios, pues decimos, bueno, tiene un fósforo de 6,2, subiste de 4 comprimidos a 6, y el paciente tomará 1 o 2. Por lo tanto, hay que tratar de dar los quelantes, la dieta tiene un factor fundamental y hay que dar los quelantes fundamentalmente en situaciones especiales. Acuérdense de que el carbonato de calcio hay que darlo antes de las comidas y todos los otros medicamentos, otros quelantes hay que darlo con las comidas, si no, no sirve. Bueno, después tenemos el acetato de calcio, el carbonato de magnesio, el carbonato de calcio y el carbonato de magnesio, que se usan menos. En Argentina se usan esto y después vamos a ver algunas estadísticas de qué proporción de pacientes utilizan cada uno de los quelantes. Vamos a ver ahora qué pasa con qué indicaciones específicas tienen los quelantes sin calcio. ¿En qué situaciones específicas tenemos que dar, son de elección los quelantes sin calcio? Si tenemos un paciente que tiene un calcio corregido por la albúmina, eso es una cosa que nosotros recomendamos mucho, hay una formulita incluso en la página web de la SAM para corregir. Si tenemos un calcio corregido mayor de 10, a pesar de tener un calcio en el dializado de 2,5, porque si tenemos fíjense lo de siempre, hay que meter, todo tiene que ver con todo. Si tenemos un calcio de 10,5 y el paciente tiene un calcio en el dializado de 3, no vamos a andar haciendo todas estas lucubraciones. Bajemos el calcio en el dializado. Entonces, si sigue teniendo más de 10, a pesar de tener un calcio en el dializado de 2,5 y tiene una hiperfosfatemia persistente y sostenida, suponete pongamos más de 6,5, y es un paciente con calcificaciones vasculares o calcifilaxis, en todas estas situaciones, acá no dice PACTE, dice paciente, en todas estas situaciones, hipercalcemia, hiperfosfatemia persistente o sostenida, y paciente con calcificaciones vasculares o calcifilaxis, está indicado un quelante sin calcio.
ahí no hay tutía. Hay que pedir el quelante sin calcio porque cualquiera de los otros va a agravar la hipercalcemia, no va a servir para corregir hiperfosfatemia porque ya hemos fracasado. Eventualmente podemos iniciar un tratamiento con quelante sin calcio y pequeñas dosis de hidróxido de aluminio se pueden combinar los quelantes durante un tiempo determinado hasta bajar. Porque hasta que no bajemos la hiperfosfatemia no vamos a poder tratar el hiperparatiroidismo y sabemos que la hiperfosfatemia es un factor de riesgo cardiovascular. Entonces, estas son las indicaciones precisas de los quelantes sin calcio. Se recomienda no utilizar hidróxido de aluminio por un periodo mayor a 4 semanas en una dosis que no supere 1 gramo por día y sabiendo que el dializado tiene que estar adecuadamente. Y en estos casos habría que tratar de dializar con membranas de alto flujo. No existe una dosis máxima establecida y conocida para el carbonato de magnesio como único quelante. ¿Por qué? Porque hay que utilizar un baño de diálisis con concentraciones de magnesio que pueden llegar a variar. El carbonato de Sevelamer tiene las indicaciones que dijimos anteriormente. Y otro de los modos de bajar la hiperfosfatemia, aparte de la dieta de los quelantes, es el tratamiento dialítico. La hemodiálisis nocturna extendida y la hemodiálisis corta diaria han mostrado ser efectivas para con control adecuado del fósforo y reducir la dosis de quelante requerido. Hay muchos trabajos, algunos en Argentina y algunos de doctora Yu que se van a presentar en el Congreso Argentino, que muestran de que la hemodiálisis nocturna extendida y la corta diaria permiten, y los trabajos de los franceses hace muchos años, prácticamente eliminar los quelantes y en algunos casos le tenían que dar un poco de fósforo. Y en algunos casos, como una cosa práctica en Argentina, podría ser agregar una sesión corta de hemodiálisis de 2 o 3 horas de esquema trisemanal o una cuarta sesión que incrementa la cantidad de fósforo removida en el dializado. Hay una cosa muy importante. Nosotros probablemente ustedes tengan muchos pacientes que tienen una hiperfosfatemia sostenida a pesar de que le están dando quelante, que en diálisis le ponen un embudo y le dan el quelante y que está haciendo la dieta y sigue con hiperfosfatemia. Hay un problema. Si el paciente tiene un hiperparatiroidismo severo, el fósforo está saliendo del hueso. Entonces el día del arquero le van a poder conseguir bajar el fósforo con quelante. Ese paciente con PTH alta y fósforo alto no puede ni siquiera empezar un tratamiento con vitamina, hay que ir a la paratiroidectomía. No hay tutía. Así como, acuérdense siempre una cosa, en la enfermedad de alto recambio, el fósforo sale del hueso. Y en la enfermedad de alto recambio, el calcio no puede entrar en el hueso y queda retenido en el espacio extravascular. En ambos casos se produce hipercalcemia e hiperfosfatemia. Y esta es otra cosa importantísima de la individualización de la concentración de calcio en el baño de diálisis. El 90% de los centros en Argentina usan para todos los pacientes el mismo calcio. ¿Me equivoco? Y muchos no sabemos qué calcio estamos usando en el baño. 2,5, 3, yo la verdad que ni me acuerdo. Porque el fabricante cambió. Bueno, la individualización del calcio en el baño debe ser también a la carta. En Argentina uno, si quiere, puede hacer todas las concentraciones de calcio diciéndoselo al fabricante. Pero hay 3 que están indicadas. La de 2,5, la de 3 y la de 3,5. La de 3,5 tiene una única indicación, que es el postoperatorio de una paratiroidectomía, síndrome de hueso hambriento. La concentración de calcio en el baño de 2,5 es la que parece que hace un balance neutro o levemente negativo. Pero ojo, si estamos dando un calcio de 2,5, tenemos que estar seguros de que el paciente está tomando calcio o derivado de la vitamina D. Si no, seguro te va a estimular la PTH, seguro. O sea que tiene también sus bemoles. El calcio de 3 hace balance positivo. Eso es así y tampoco hay nada que se oponga a eso. El calcio de 3 te hace un balance positivo. Está bien, a veces te conviene porque el paciente no toma los quelantes con calcio y no tiene calcificaciones vasculares. En eso puede estar adaptado. Pero la mayoría de los pacientes deberían estar con calcio de 2,5 y asegurarnos que tomen los derivados de la vitamina D o el carbonato de calcio en el caso que estén indicados. Es lo que pusimos acá. Hay que individualizar el calcio en el baño de acuerdo a los parámetros de metabolismo mineral y a la adherencia del tratamiento con quelante de calcio de cada paciente. Si nosotros creemos que el paciente está tomando los 8 comprimidos y resulta que no toma ninguno y le estamos dando un calcio de 2,5, ese paciente va a ser una hipocalcemia. Dale. En diálisis peritoneal hay 2 concentraciones. Dale, eso, dale. ¿Cuántas? ¿De cuánto? 3,5, la clásica, y 2,5 que es la que uno trata de usar siempre, ¿sí? Pero La de 3,5 hace balance positivo igual que el hemodiálisis.
siempre. Uno quedó medio como que ahora incluso la provisión de los materiales a veces es discontinua en 2,5 y es usual el 3,5. Pero me parece que por lo que usted dice ya es medio vetusto eso, esa concentración. Mira, nosotros hicimos un estudio en el servicio nuestro y hicimos un grupo de 20 pacientes de calcio 2,5 en el baño y otro de 3. Le medimos la PTH al inicio y al final. En el 2,5 subió un 35% de valor de PTH en 3 meses y volvió a los valores anteriores cuando le subimos el calcio de 3. En cambio, los de calcio de 3 tuvieron un valor de PTH bastante adecuado. Se pierde, los españoles lo dijeron, se pierde incluso un poco de masa ósea con calcio de 2,5. Ni hablar en las mujeres posmenopáusicas. Todo esto hay que tenerlo en cuenta, todas las cosas. Estaría recomendado con un calcio de 3, el baño, no de 2,5. Bien. Estaría recomendado con No, calcio de 3. está recomendado un baño según el paciente. Si el paciente tiene calcificaciones vasculares, le tenés que dar un baño de 2,5. Tenés que mirar la radiografía, tiene calcificaciones vasculares, 2,5. Tiene calcificaciones vasculares, trata de darle un quelante sin calcio también. Eso es, por eso otra vez con lo mismo. Si el paciente tiene una PTH baja, a lo mejor le tenés que dar un calcio en el baño bajito para estimular la PTH y que no haga una enfermedad ósea. Eso también. Todo tenés que ir a la carta, tenés que sentarte con los datos, la radiografía y laburar con eso. Y saber qué tenés en tus manos. ¿Qué calcio en el baño tenés? Que a veces ni lo sabés. ¿Sigo? No. Una pregunta. Pacientes con PTH baja y 25 hidroxivitamina D baja, Sí. en diálisis, ¿es recomendable corregirle esa? Sí, lo que pasa, me va, pero con PTH muy aplanada, No pasa nada, De porque, 3, 4. porque vos se vas a estar dando en diálisis por los efectos pleiotróficos. Sí. Que es una palabra linda. Que una vez tuve, no me acuerdo. No, está bien, yo Sí. estoy dando, pero tenía esa duda si... Sí, no pasa nada. De corregir 25 hidrosis que tiene, Sí. tenerlo bajo tiene muchos efectos pleiotróficos, Sí, por eso está sí. tan de moda. Pero al mismo tiempo la PTH baja, les puedes dar un calcio en el baño bajo para estimular la Lo tengo con PTH. calcio bajo en el ¿Baño? baño, está con una 25 hidroxi de 10 Sí, y le estoy dando esterofil, una forma de semiluminal. dale más. Más todavía. Lo que mostré ahí. Si tiene menos de... ¿Cuánto dijiste que tiene? De PTH tiene 3. ¿De PTH 3? Sí, es un es un post quirúrgico que la Ah, sí, que el cirujano se fue de mambo. Sí, Sí, habitual. sí. fue la mano. ¿Y qué quiere? Una cosa Es interesante. interesante el caso porque... Dale. ¿Qué perdone, calcio sérico tiene? perdone. Dale. Sí, le voy a contar. Dale. El calcio sérico que tiene 4,5. Sí, 7 y pico. va variando, pero sí, está en 6 de calcio ¿Y sérico. qué le das a ese paciente? Bueno, por eso, porque... Si tú ves que tiene un fósforo de 6, Claro. ¿qué le das? No, le estoy dando quelantes sin calcios. carbonato ¿Y por qué no le das de calcio? Si el calcio le tiene No, bajo no. en sangre. ¿Por qué? Claro, ¿Le Lo tiene que pasa- explicación? No, lo que pasa es que yo cada vez que no le bajo los calcios también por boca, empieza con síntomas también. Sí. Que dice que se le duerme la boca, se le duerme, o sea, Gran como que problema. es muy difícil. Entonces le doy el carbonato de cebelamar para aclarar el fósforo que tiene, y lo tiene alto. Sí. Con PTH baja. Sí, y sí. sí. Sí, porque No lo se puede pilló todas las glándulas. Sí. El problema de la esperatilectomía es que el cirujano se machaca Pues, todo lo que sí. viene, o lo que ocurre habitualmente, es que con las hipocalcemias, si vos le das calcio y el paciente tiene PTH3, el calcio no te va a entrar en el hueso, se va a la sangre y te va a calcificar todo. Ahora, por otro lado, el paciente tiene Una síntomas. hipocalcemia sin Ah, calcio. el Eso es calcio lo que pasa, está eso bien, es lo que me da. no hay que ser tan purista. Yo no le quiero dar calcio por boca. Está bien. No le quiero dar por boca. ¿Sabe cuál es otra alternativa? Bueno, entonces, a veces le puede dar calcio en el baño de 3,5, y le puede dar derivado de la vitamina D, que por lo menos te van a aumentar la absorción de calcio intestinal y te van a llevar algo de combustible, que a la larga a lo mejor algo se mete dentro del hueso. Es complicado el tema. El cardiólogo a nosotros nos decía, mira, usted tiene calcio de 4,5, yo estoy preocupado. Mientras el QT, no me acuerdo, hipocalcemia, QT largo, viste esa mnemotecnia, Sí. pues hipocalcemia, QT largo, hipercalcemia, QT corto. Dice, mientras el QT esté Aguante. bien, viejo, no pasa nada. Pero si el paciente tiene síntomas, Claro. para dejas de lado las elucubraciones y tirás un poco por la calle del medio. Sí. Pero meter el calcio de 3,5, que eso, 3,5. 3,5, Y ¿sí? le corrijo más la 25 hidroxi y le subo más todavía. dale más 25 hidroxi. Sí. Dale más 25 hidroxi. Y también dale un cachito de calcitriol o derivado de la vitamina Sí. D.
que eso te va a aumentar un poco la presión Ayuda intestinal. al calcio. Ayuda al calcio la vitamina D. Sí, 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 Depende exactamente. de 16, 18 Aparte de la acción de pleiotrófica y a nivel de la célula, de la conjunta de derivado de la vitamina D y la vitamina D se potencia. Tenemos que pensar. Entonces, dosis tipo de diálisis y concentración de calcio en el baño. Vamos. Ahora estamos entonces con la enfermedad. Sigamos con la... para terminar con el hiperparatiroidismo. Entonces, la decisión de iniciar, mantener o detener un tratamiento de descenso de PTH con calcitriol análogo depende del tipo de ensayo utilizado. Ojo, la mayor parte de los nefrólogos no saben qué método están utilizando. Recuerden que en Argentina hay 2 métodos y uno de ellos está sobreestimando en un 30% los valores de PTH reales. Entonces hay que saber si inmunocominiscencia, etcétera, etcétera. Como cosa práctica, saber que siempre te estén haciendo el mismo método. Eso es lo más práctico que hay. Se recomienda, como siempre, ver la tendencia incremental de nivel de PTH más que valor individual para la toma de decisiones terapéuticas. Acá otra vez les digo lo mismo. Si ustedes van a hacer un tratamiento para un hiperparatiroidismo y van a medir el calcio la PTH cada 6 meses o cada 3 meses, no lo hagan. Porque se van a mandar la macana del siglo. Porque no van a saber qué es lo que está pasando. La PTH vale, creo que 25 o 30 pesos hacer una PTH. Ese es el precio que tiene de llevar un tratamiento adecuado. Es así. Y más si los valores de PTH son altos. A mayores valores de PTH, más dosis vamos a utilizar, más posibilidades de conseguir, de producir hiperfosfatemia, hipercalcemia y fundamentalmente de pasarnos de rosca e irnos muy para abajo o que no tenga efecto y estamos dando una dosis insuficiente. Entonces, eso es lo que hay que ir haciendo. Ver la tendencia incremental y monitorizarlo con frecuencia. En Argentina, porque estamos aquí, las opciones terapéuticas para descenderlo incluyen el calcitriol y los análogos, paracalcitol y dorsicalciferol. No hay, acuérdense de eso, un montón de polémicas que hubo, si era mejor la vía oral o la vía endovenosa. La vía endovenosa te permite una cosa importante, se lo das y sabes que tiene la adherencia. Lo otro, vaya a saber. Como siempre, la elección de un agente debe estar influenciado por valores de calcio y fósforo. ¿Por qué? Porque los análogos, paracalcitrol y dorsicalciferol, son mucho menos hipercalcemiantes e hiperfosfatemiantes, sí que existe esa palabra, que el calcitriol. Entonces, si un paciente tiene tendencia a la hipercalcemia y hiperfosfatemia, tenemos que utilizar de elección cualquiera de los análogos. ¿Cómo es el tratamiento? Bueno, como siempre, si uno tiene valores crecientes de PTH, por ejemplo, entre valores de 350 o 500, siempre con el calcio y fósforo corregidos, habría que dar 1 microgramo de calcitriol, o 5 microgramos de dorsicalciferol, o 5 microgramos de paracalcitol, todos por diálisis. Si la PTH aumenta un poco más, siempre teniendo corregido esto, aumentamos las dosis 1,52, 7,5 o 7,5. Y bueno, me faltaba la última, la última que era de 750 a 1000, que las dosis son mucho más elevadas. Después vamos a hacer un poco más de hincapié en esos pacientes. Cuando uno está haciendo tratamiento con calcitriol o análogos, hay que monitorizar. Si el tratamiento es muy agresivo, hay que monitorizar calcio y fósforo semanalmente. No estoy exagerando. Si usted da un tratamiento con calcitriol o con paracalcitrol, en dosis de 8 o 10 microgramos, porque hay que dar la dosis de acuerdo al valor del PTH, te puede tener, y vos decís, bueno, voy a hacer un calcio y fósforo una vez por mes. Resulta que tenés 7,5 y 10,4. A lo mejor lo tuvieron desde el primer día o de la primera dosis. Entonces hay que hacerlo una vez por semana. Si nosotros vamos a dar unas recomendaciones, vamos a dar unas recomendaciones basadas en la evidencia y en lo que se puede hacer en Argentina. En Argentina vos podés hacer un calcio y un fósforo por semana y una PTH mensualmente hasta tener una dosis de mantenimiento. Luego podemos hacer un calcio y fósforo quincenal o mensual, una PTH cada 3 meses. Si el paciente tiene una PTH más de 1000, antes de efectuar el tratamiento con calcitriol análogo hay que investigar si hay glándulas detectables por ecografía o centellograma. Después vamos a ver que el tener más de 1000 y tener algo en la ecografía centellograma no quiere decir que uno no pueda hacer un tratamiento, pero ya tiene que pensar de que puede haber glándulas nodulares. Acuérdense que las glándulas nodulares tienen poco receptor de vitamina D y los medicamentos entonces ahí no actúan. Acá estaba la que me faltaba, PTH 750 más dosis y PTH más de 1000
hay que tratar de tener estudios por imágenes negativos. Acuérdense que una ecografía paratiroide depende del observador. El ecografista que trabajaba yo estaba 25 minutos con cada paciente. Y después, cuando lo tenía que mandar a otro lado, digo, che, el estudio es muy incómodo, vos que tenías artrosis. No, si tuve un minuto y ya me lo hicieron. Y me informaron una glándula de 3 centímetros. Y el otro que estaba 25 minutos y no encontré nada, no tenía nada. Y acuérdense que la gamma cámara, la Sestamibi, también te puede dar muchos falsos negativos, especialmente el paciente antes que se opere. Después que se opere y le queda una glandulita, ahí la sensibilidad aumenta mucho. Las dosis tienen que ser muy elevadas y eventualmente podemos necesitar una paratiroidectomía. Entonces lo vimos. Como les dije antes, la 25-hidroxi, hay que tratar de que los pacientes en diálisis, hemodiálisis y diálisis peritoneal, tengan niveles adecuados de 25-hidroxi. Ahí sugieren hacer el dosaje al comienzo del invierno y lograr una sustitución más controlada. Hacer un análisis por año, tantos análisis que hacemos los pacientes de diálisis de cosas insólitas, un análisis por año 25-hidroxi es una cosa práctica y que la podemos recomendar. Y un poco lo que les dije antes, como en las diferentes células está expresada la alfa-hidroxialasa, la administración concomitante de derivado de la vitamina D y activador de vitamina D puede optimizar la captación intracelular de 25-hidroxi, aumentar la síntesis calcitónica terrenal y favorecer los efectos pleiotróficos, lo que hablábamos hace un rato. Bueno, vamos siguiendo la cuesta. Vamos a ver qué pasa con el enfermedad ósea de bajo recambio. Una vez le pregunté a Jorge Canata en una conferencia, le pregunté, decime una cosa, si vos tuvieras estuvieras en diálisis, cruz diablo decía, o tuviera un paciente en diálisis, ¿verdad? ¿Y qué preferirías que tenga? ¿Una enfermedad de alto recambio o una enfermedad de bajo recambio? ¿Qué tipo es cabo? Él prefiere tener una enfermedad de alto recambio. La enfermedad de alto recambio tiene algunos elementos. Decir, bueno, le trato con esto, le trato con otro, en definitiva lo puedo operar, etc. Pero las de bajo recambio llevan implícito mucha patología y mucha comorbilidad cardiovascular. Y el tratamiento, tenemos, como decíamos hace un rato, muy pocas armas. ¿Qué valores de PTH son los que sugieren la presencia de un bajo remodelado óseo? Valores por debajo de 2 veces el valor máximo para el ensayo. Antes estábamos muy preocupados, como decíamos, por la toxicidad con la osteomalacia por aluminio. Hay que tratar de tener un aluminio analizado menos de 2 y evitar el uso de quelante del fósforo en base a aluminio. Y nosotros después nos peleamos un poquito para hacer esta recomendación. Controlar el aluminio analizado cada 3 meses. Viejo, con lo que sale el aluminio en diálisis. No sale mucho, porque se hace por espectro de fotometría por radiación atómica, que lo tienen en INTI, acá en Buenos Aires, en un montón de lugares. ¿Por qué cada 3 meses? Porque ustedes saben cómo está funcionando la ósmosis. Como si está funcionando bien. Sí, bueno, doctor, mire que nosotros hacemos los valores de rechazo, que estamos seguros de que el agua que le está llegando, no sé si en Rosario cuando está el río bajo, o porque estás trabajando con tratamientos malos de tratamiento del agua, no cuesta nada hacer una determinación de aluminio en el líquido de diálisis. Acuérdense de que nosotros tenemos el agua que viene del grifo o de la canilla, luego la que nosotros tratamos por ósmosis, ahí se pueden llevar sorpresas, y nosotros lo vimos en el estudio. Hacíamos 3 valores: agua de grifo, agua después de pasar por la ósmosis y agua que le llega al paciente. Ante nuestra sorpresa, el líquido de diálisis del fabricante añadía a veces aluminio, porque si el fabricante no trata el líquido de diálisis, esa agua con una adecuada ósmosis, le está metiendo aluminio. Por lo tanto, siempre los valores tienen que ser en el dializado y no después de pasar por la ósmosis. Bueno, seguimos con el bajo recambio. Los pacientes diabéticos, de edad avanzada y malnutridos tienen muchísimo mayor riesgo de presentar enfermedad ósea dinámica. Acuérdense de que el diabético y la persona mayor tienen, como después vamos a ver en Argentina, tienen mucha mayor posibilidad de tener la PTH baja. Eso no se sabe por qué es. Aparentemente puede haber una menor llegada de oxígeno a la glándula paratiroidea, y eso un hipoflujo a la glándula paratiroidea, y eso produce un hipoparatiroidismo relativo. El asunto es que el diabético, la persona de edad avanzada y malnutrido, tiene mucho mayor riesgo de presentar una de bajo recambio. Y
Nosotros también vamos a hacer lo nuestro, porque si hacemos un tratamiento excesivo con quelantes cálcico y o calcitriol, un calcio en algodón dializado, son también factores de riesgo para su desarrollo. Si nosotros damos muchos quelantes con calcio y mucho calcitriol y lo llevamos de 600 y lo medimos a los 6 meses y resulta que tiene 120, pues chicos, hemos hecho un bacanazo, porque ahí vamos a tener, lo hemos llevado al paciente a la enfermedad ósea. ¿Cómo podemos aumentar el recambio óseo? Lo que decíamos hace un rato, disminuyendo el calcio del baño de diálisis y por supuesto reducir o suprimir las dosis de quelantes calcio y vitamina D y dar un quelante sin calcio. En estos casos es una de las indicaciones típicas. Para terminar, la PTH menos 2,9 veces del valor normal de lo valor normal tiene menos de 2 veces el valor normal en pacientes con alto riesgo. Lo que habría que hacer es o disminuir el calcio del baño de diálisis y o el uso de quelante y o disminuir o suspender la vitamina D activa. Vamos ahora a los dos temas que están de moda, las clasificaciones vasculares. Estas son las imágenes típicas que vemos en los pacientes de diálisis. Acuérdense, esto se podría llamar medioesclerosis y esto se podría llamar arteriosclerosis. Uno es un fenómeno inflamatorio y el otro no. Uno está fundamentalmente desarrollado por el depósito de lípido y por isquemia que producen una oclusión, y el otro no tiene nada que ver el depósito de lípido, y es lo que estamos acostumbrados a ver en los pacientes en diálisis con algunas circunstancias agravantes como pueden ser los pacientes con una calcifilaxis. Es muy difícil evaluar una clasificación vascular, y sí, porque nos hemos amedrentado un poco por los TAC multislide, la TAC helicoidal, el EBTC, etcétera, etcétera. Tenemos un método diagnóstico muy sencillo para evaluar una calcificación vascular, y lo podemos hacer en Argentina tranquilamente, que es la ecografía. En un estudio, el estudio de Jorge Canata europeo, le preguntaban a los genios de los europeos cada cuánto evaluaban la clasificación vascular de rutina, y solamente el 30%. Y de los que lo hacían, fíjense, la mayor parte lo hacía una vez, la pequeña parte lo hacía menos de un año, y el resto no lo hacía prácticamente nunca. Es de rutina y es mandatorio que a un paciente que está por empezar un tratamiento dialítico le hagamos una radiografía para ver si hay calcificaciones vasculares. ¿Dónde la vamos a buscar? Es fácil. Tenemos que buscarlo en 2 lugares, en la pelvis y en las manos y en los pies. Pero fundamentalmente en las manos y en la pelvis. Y eso nos puede servir para métodos diagnósticos. Acá tenemos lo que estamos cansados de ver en los pacientes, una calcificación de la íntima, la calcificación de la media, parece una arteriografía sin contraste, una calcificación de la media, y lo que vemos muchas veces, las calcificaciones mixtas. Hay 2 scores que podemos utilizar tranquilamente en nuestra práctica diaria, está en el libro del handbook. Uno, el score de Kupila, que veían que aumentaba la mortalidad en la población general, no en pacientes en hemodiálisis, a medida que este score aumentaba. El score es fácil, se hace una radiografía de columna lumbar lateral, se miden a nivel de la L1, L2, L3, L4, y se va midiendo tanto en la parte anterior como en la parte posterior correspondiente a cada uno de los espacios y asignándole un puntaje. Si tiene calcificación anterior y posterior en una vértebra, son 3 puntos y 3 puntos, 6. Por 4, 24. Es el peor score. Y si tiene, y lo mismo. Entonces 3 en cada una de las paredes y en total 6 puntos por cada vértebra. Ese es el score que va de 0 a 24. Cuando está en los niveles superiores a 12, aumenta muchísimo la posibilidad de tener mortalidad en la población general. El score de Adragao es más fácil todavía de hacer, consiste en tomar una panorámica de pelvis y una panorámica de las manos. Se divide en 4 cuadrantes, uno pasa por la parte superior del fémur, la otra por la línea media, en la mano por el carpo también una línea, y hay un score que tiene un puntaje que es en cada uno de los cuadrantes, asignándole un punto a cada uno de los cuadrantes. Si tiene en los 8 cuadrantes, el score es 8, y así sucesivamente. Esto lo podemos hacer tranquilamente cuando el paciente inicia diálisis. Si tiene un score, si tiene calcificaciones vasculares, un score de más de 4, hay que tener un ojo impresionante para no aumentar las calcificaciones vasculares. Los métodos diagnósticos disponibles son los que les dije: radiografía simple, ecografía y algunos cuantitativos.
La evaluación mediante cualquiera de los métodos debe hacerse siempre al inicio de terapia dialítica y una vez por año, una vez de mano y una de pelvis. Ya estamos cansados de hacerlo. Una vez diagnosticado, las calcificaciones son otro factor que debe ser incorporado, como les dije varias veces, en el tratamiento para intensificar la corrección junto a los factores de riesgo. ¿Cómo se previenen las calcificaciones vasculares? Corrigiendo los factores de riesgo tradicionales, hipertensión, diabetes, lipidemia y tabaquismo, y los no tradicionales, que son nuestros: la inflamación, el tener un paciente con catéter, etcétera, el estrés oxidativo, la hipercalcemia, la hiperfosfatemia, el hipoparatiroidismo, el hiperparatiroidismo, el déficit o el exceso de vitamina D y la sobrecarga de calcio. Todas cosas que hacemos nosotros iatrogénicamente sin que nos enteremos en la mayoría de los casos. Acá está resumido la corrección de los factores tradicionales y no tradicionales. Y como siempre, el tratamiento del metabolismo óseo y mineral, cuando hay calcificaciones vasculares, hay que hacerlo según los niveles de PTH. Veamos, si un paciente tiene una PTH baja y tiene calcificaciones vasculares, ¿qué hay que hacer? Hay que tratar de evitar dosis excesiva de quelantes calcio y, si es posible, cambiar la prescripción a quelante no calcio para evitar que esto progrese. Si el paciente tiene calcificaciones vasculares PTH elevada, ¿qué es lo que hay que tratar de hacer? Disminuir el calcio, disminuir el fósforo, disminuir la PTH, evitar sobrecargar con calcio y tratar de dar quelantes no cálcicos y análogo de vitamina D. Conclusión, tratar de no agravar más las cosas. Este es un resumen de lo que les dije antes. Y ahora, para finalizar esta parte de la charla, vamos a ver de la paratiroidectomía. Y después vamos a ver en Argentina qué es lo que pasa. ¿En qué paciente debe estar indicada la paratiroidectomía? En un paciente que tenga un hiperparatiroidismo secundario severo, que se ha puesto idealmente el número de 1000. Pero dice, bueno, entonces todos los pacientes con PTH más de 1000 hay que hacer una paratiroidectomía. No, en aquellos que tengan una PTH más de 1000, que reúnan algunas condiciones: en forma persistente, mantenido al menos durante 6 meses, o sea, más de 2 terminaciones separadas por un intervalo de 3, y que se asocie a alguna o uno más de las siguientes situaciones: hipercalcemia y hiperfosfatemia refractaria al tratamiento. Si lo que decíamos antes, si tiene un fósforo muy alto y un calcio muy alto y le damos los tratamientos adecuados y no mejoran, es porque el calcio y el fósforo están saliendo del hueso. También hipercalcemia y hiperfosfatemia, pero durante un tratamiento con calcitriol análogo, a pesar de utilizar quelantes no cálcicos. Es decir, lo que estamos acostumbrados a ver todos los días. Paciente con PTH más de 1000, ya no es muy difícil, es muy probable que si le damos calcitriol análogo, aunque demos quelantes sin calcio, va a ser hipercalcemia y hiperfosfatemia. Y también que nos informen presencia de glándulas paratiroideas de un tamaño a 0,5 de volumen o más de 10 milímetros en una medida por ecografía, con las limitaciones de que es un método observador dependiente. Entonces, en resumen, si tenemos una PTH más de 1000, más de 6 meses, más de 2 determinaciones y glándulas por ecografía o sestamibi, y tenemos hipercalcemia o hiperfosfatemia refractaria o por derivado de vitamina D, o no responden al tratamiento durante 6 meses, habría que hacer una paratiroidectomía. Nuestra paciencia en general y la del paciente son mucho mayores que la de los 6 meses. En algunas encuestas que hicimos, el 85% de los pacientes que se había hecho paratiroidectomía habían tenido valores PTH más de 1000 en un promedio de 18 más menos 8 meses. Es decir, lo que tenemos en la práctica diaria, que el cirujano no nos opera, que yo no sé cómo voy a hacer para manejar el hueso hambriento, etcétera, etcétera, pero la mayoría llegan en estado deplorable. Total, el hiperparatiroidismo, la PTH es un análisis, hasta que el paciente no se fractura en 47 pedazos o empieza a hacer hipercalcemia, entonces no nos preocupamos demasiado. Se consideran criterios especiales a tener en cuenta para adelantar o realizar una paratiroidectomía de urgencia. ¿Qué cosa? El tener calcificaciones extraóseas, tejido blando vascular progresiva o calcifilaxis. Ojo, si hay hiperparatiroidismo, porque no es extraño tener una calcifilaxis y tener una PTH normal o baja. Ahí estamos fritos. En la paratiroidectomía no sirve absolutamente para nada. Y si hay una calcificación extraósea y la PTH es baja, lo que habrá que hacer es estimular a la PTH para que esa masa ósea se reabsorba. Pero, siguiendo con PTH alta, si tenemos
calcificaciones extraóseas, progresivas, calcifilaxis, hay que meterle pata, diciéndolo vulgarmente, con la paratiroidectomía. O en pacientes en lista de espera previo al trasplante renal con los criterios antes mencionados. Acuérdense de que en un paciente con, una pregunta que nosotros siempre hacíamos, si usted tuviera un paciente con una PTH de 1200 y dentro de 3 meses se va a operar, tiene un donante vivo, ¿qué hace? ¿Le hacen la paratiroidectomía? ¿Sí? ¿Y por qué no esperamos al trasplante? ¿Qué hacemos? Hay que hacer la paratiroidectomía. Hay que hacer la paratiroidectomía porque las glándulas ya son nodulares. Entonces, a la larga o a la corta, aunque la función renal sea normal, que a la larga no va a ser tan normal, te van a hacer hipercalcemias. Y eso puede producir problemas muy serios con la vida del paciente o jorobar la función, afectar la función renal. Acá te lo ponemos, el trasplante renal. Sí, pues sí, yo creo que no es una contraindicación en absoluto. No existe una lógica para contraindicarlo. Si el trasplante renal está funcionando, ¿cuándo hay que hacer una paratiroidectomía? Cuando haya un hiperparatiroidismo persistente, o sea, una PTH elevada en relación al estadio a hipercalcemia o prólisis progresiva y explicar la función del injerto. Claro, en un trasplante renal que el paciente tiene una creatinina 1,6 y un filtrado anular de 45 y tiene una PTH de 200, y si le va a hacer una paratiroidectomía, sí, pero tiene una PTH de 200, que es alta. Si nosotros tuviéramos 200, estaríamos mal, ¿no? Entonces, este tipo de pacientes, en general, lo que siempre trae problema es la hipercalcemia. Eso es lo que aparece en los análisis de rutina o con clínica. Bueno, es lo que les dije antes. Este nuevo sistema de clasificación para histomotrometría ósea, que no es. Bueno, y para terminar, las indicaciones de biopsia ósea. En Argentina hacíamos bastante biopsia ósea en una época, en el Hospital Privado de Córdoba, y en Rosario se hacían, y acá en la Facultad de Odontología en Buenos Aires, en la UBA, se hacían bastante biopsias óseas. Ahora prácticamente en los últimos años se han hecho contadas con los dedos de la mano, y tienen que ser situaciones muy específicas, como inconsistencia entre parámetros bioquímicos que dificultan la interpretación definitiva, tener fracturas óseas no explicables, un dolor óseo persistente, hipercalcemia y hipopotemia no explicable, calcificaciones vasculares progresivas graves, sospecha de intoxicación por aluminio. Antes hacíamos mucho esto. Antes la paratiroidectomía, como no sabíamos, el paciente a veces venía un paciente de otro servicio y no sabíamos si había habido exposición significativa de aluminio, y vos tenías un paciente con una PTH de 900 y tenían un aluminio sérico de 80, le hacían la paratiroidectomía y por ahí el cirujano se cargaba toda la glándula paratiroide, quedaban en hipoparatiroidismo. Bueno, el aluminio te entraba directamente todo al hueso y ahí había graves problemas. Quería preguntar, para los casos de calcifilaxis, ¿alguna recomendación respecto del tiosulfato de sodio? Si lo han utilizado. Sí, los resultados han sido bastante esperanzadores, especialmente en pacientes que tienen calcifilaxis muy agresivas, o que están comprometiendo su vida. El problema de la calcifilaxis es que te mata por las infecciones, fundamentalmente, ¿no? De las úlceras. Tuvimos hace poquito un caso y, bueno, a la segunda aplicación, la paciente, después de 4 o 5 días de una anorexia, fallece, profundiza la acidosis, pero bueno, quería saber si algún otro paciente, tenían experiencia, algún otro como para contarnos cómo le fue. La paciente obviamente con una calcifilaxis no estaba infectada, estaba... ¿PTH la tenía muy alta? La PTH tenía indicación de cirugía cuando ella hace la calcifilaxis con lesiones en celular de miembros, y bueno, la situación antes de llegar a la paratiroidectomía probamos con el tiosulfato y hicimos 2 dosis, por eso preguntaba si alguno tiene experiencia. Fíjate si estaba descrito ese tipo de complicaciones, más complicaciones. Nosotros lo que hemos leído es lo que está publicado, que es una droga que aparentemente es bastante segura, que hay que usarla durante un periodo corto porque el periodo largo da osteoporosis, que da náuseas, vómitos y una acidosis discreta, profundiza la acidosis metabólica. En realidad, por eso preguntaba, la anorexia fue pertinaz desde que se le infundimos. Ahí sí hubo una relación causa-efecto. Y realmente 6 días, 2 dosis, anorexia pertinaz, náuseas, vómitos, y fallece
pensamos que de una arritmia, porque estaba en el piso, ni siquiera estaba en terapia. Por eso preguntaba si alguno la había usado y qué opinaba. Yo tenía mucho, no sé por qué, de la desgraciada casualidad, esto es como las brujas, no existen, pero las hay. Tuvimos 5 casos de calcifilaxis en 2 años y medio. Sí, es que viene la patología. Y nosotros éramos los genios de la osteodistrofia y los campos totales, y tuvimos 5 casos. Los 5 fueron con hiperparatinismo secundario severo, y a 4 lo pudimos operar, y a 1 lo tuvimos que hacer una alcoholización que nos enseñó Walter a hacer, se lo enseñó el ecografista. Se murieron 3 de los pacientes. Los que sobrevivieron, bueno, los 3 que se operaron, 4. Se murieron, uno que no se operó y 2 que se operaron, fue por las infecciones, porque no los agarramos un poco tarde. Y los otros que lo agarramos más temprano anduvieron bien con la cámara hiperbárica. Ahí cerca de Rosario, en Santa Fe, está el regimiento de zapadores de Santo Tomé, que tienen la cámara hiperbárica para gente que ha sufrido descompresiones, buzos, zapadores, etcétera, etcétera, y anduvo bien. Pero bueno. ¿Qué pensás sobre la conveniencia de hacer biopsia con sospecha de calcifilaxis? Que hay que hacerla, porque te podés confundir y ser una patología vascular no relacionada con la calcifilaxis. ¿Sí o sí? Sí. No puede hacer el diagnóstico si no tiene una biopsia. No hace mucho tiempo, me acuerdo que vi una paciente en diálisis, y la foto que está en el libro de nefrología clínica, mirábamos la pierna, casi una lesión ulcerada con celulitis, y la foto era exactamente igual. Se internó, se hospitalizó y fue una vasculitis. Sí, no fue calcifilaxis. Es decir, a esta enferma se le inmunosuprimió y tenía una PTH alta, pero de 300. Es decir, que creo, lo que quería transmitir es que, bueno, algunos cuestionan la biopsia, parece ser que la biopsia es indispensable para el diagnóstico, y el diagnóstico diferencial es con la vasculitis. En los adultos no es nada de excepción. Te quería hacer 2 preguntas. Fácil. Por supuesto, sos un experto. No te escuché, y quería conocer tu opinión, en los pacientes con hipocalcemia. Sí, señor. Ya te he escuchado que con la conveniencia de un baño, subir el calcio del baño, seguramente lo corrige. Pero el carbonato de calcio como aporte, ¿qué concepto tenés? El carbonato de calcio aumenta la concentración de calcio sérico. Si vos tenés un grupo de pacientes que están tratados con carbonato de calcio y otro grupo que no, obviamente va a tener una diferencia significativa. Entonces le das. Le das. Aunque eso no te lo escuché decir. Exacto. Le tiene que dar, y lejos de las comidas. Sí, por supuesto. Ahí sí, hago la aclaración que parezca obvia, porque acordémonos que cuando lo usamos como quelante, con las comidas. Queremos aumentar el calcio, como dice Miguel, lejos de las comidas. Dentro de los del score para determinar una paratidectomía, tampoco vi las lesiones óseas. ¿Te referías a las imágenes radiológicas? Sí, la reabsorción superior, tienen un problema. Tumores pardos. Tienen un problema. ¿Cuál es tu opinión? Sí, nosotros antes lo usábamos cuando no teníamos, yo me acuerdo que en España en la primera época lo único que usábamos eran las radiografías porque no había marcadores bioquímicos de excelencia como hay ahora. El problema, y veíamos mucho, ¿qué le hacíamos? La lateral de cráneo para ver si está el punteo de sal y pimienta, la región superiótica de la primera falange, las falanges laterales, y en otros lugares, en la sífisis pubiana también, pero el problema es que son lesiones tardías. Yo me acuerdo de tener pacientes, vi la radiografía así porque una vez por año le hacíamos radiografía. Me parece que le hacíamos más daño que bien por la radiación, pero no definen una conducta. Puede llegar a orientarte, porque si vos tenés un paciente que tiene una PTH de 600, una fosfatasa alcalina normal, y no sabe para qué lo disparar, y le hace una placa de cráneo y tiene un punteo de sal y pimienta, pues ese 600 capaz que es menos. O sea, no hay que ser taxativo, bueno, vos lo sabés, lo sabemos que los que tienen mucho daño médico, con una definición. Pueden ayudar. De todo modo, no son el gold estándar que era antes, porque antes usábamos eso. ¿Con qué valor de PTH
indicás? Porque ahí vi que las imágenes, el septamivi, la ecografía, un poco como con más de 800 de PTH uno lo haría, ¿no? Sí, nosotros en ¿Y todos la lados... radiografía? No, las radiografías, y las puedes hacer cuando te sirvan para algo, como te dije recién. Si ¿Pero con qué concentración de PTH? Si yo veo que tiene paciente PTH progresiva a pesar del tratamiento y me estoy acercando peligrosamente a valores límites como el ponemos ahí de 800 o 1000, ya le estaré haciendo radiografía. Pero si no encuentro nada, no me va a cambiar la conducta. Si encuentro algo, me va a reforzar la conducta. O sea, puede haber falsos negativos, para decirlo de un modo. Sí, inclusive puede haber, o nos ha pasado tener pacientes con PTH no muy altas, no muy altas, no tan altas, de tener 600, 700 de PTH, con reabsorción ósea impresionante. Pacientes que han estado acortados con todas las características del hiperparatiroidismo óseo severísimo, con PTH de 600. Pues chico, Sí, creo que hay mezclas. Ahí manda a la clínica. Claro, manda a la clínica. Si el paciente ese Exacto. seguramente va a empezar a tener dolores óseos, o Exacto. tendrá prurito, tendrá esas cosas. Fíjate que en las indicaciones no pusimos lo del prurito inexplicable, porque antes te acordás que se era prurito otra. inexplicable, ya no va más. En general el prurito inexplicable es porque tenés PTH más de 1000, el fósforo alto, etc. ¿Qué más? Cuando Preguntas. aparece la calcificación vascular es que ya hay un estadio avanzado. ¿No hay un marcador previo? ¿De la clasificación vascular? Sí, En general te la vas a encontrar, porque ya cuando la veo... ya está frito. No hay nada hasta ahora que haya reducido, que haya hecho desaparecer una calcificación vascular. Nosotros teníamos grandes esperanzas cuando en España hacíamos muchas paratiroidectomías. Teníamos un cirujano muy bueno que hacía el implante en el antebrazo. En Rosario tenemos el capo y de las 12 veces que hizo implante la PTH no superó los 10. Porque yo no sé con qué, hizo los abonos y todo aquello. Bueno, ahí tenemos un muy buen cirujano y hacíamos muchas paratiroidectomías. Y teníamos la esperanza de que la paratiroidectomía suprimiera calcificaciones vasculares. Hay grandes esperanzas ahora con alguna medicación, con los calcidiméticos. Al parecer en algunos casos el calcidimético ha conseguido disminuir la calcificación vascular, pero eso vendría a ser algo parecido a un milagro en este momento. Pero en realidad lo que yo planteo es que no hay ningún marcador previo a la predicción de la calcificación, más allá que la población que ingresa ya la tiene. No, porque en general todos esos pacientes que te llegan o que tratás en consultorio ya tienen los factores de riesgo tradicionales y no tradicionales que poco puede hacer con ellos. Si la población normal, que no está en diálisis o en funeraria crónica, se hace una radiografía de columna lumbar, en el mundo occidental, el 45-50% tiene algo calcificado. Yo por lo menos no me la hago. Ojo que no ven. Un operatorio de paratiroidismo con un sextamil y una ecografía, digamos, ecografía que se ve en las glándulas, se opera, generalmente paciente joven con una PTH mayor o 1000. Se realiza la paratiroidectomía subtotal con las glándulas que el cirujano puede ver, que generalmente son 3 y queda una que no la ve. Entonces saca las Y saca las 3. Claro. Y el paciente La cuarta baja no la la veo. PTH y después empieza a subir de nuevo. Sí, Después no encontrás en ningún lado ni una ectópica con sextamil, que tiene una PTH en algún otro lugar. Así, que no lo podemos no, que no la pueden encontrar. Claro. Puede hacer un montón de pruebas, en este momento métodos muy sofisticados, resonancia magnética, etcétera, etcétera. Entonces los conceptos los conceptos de recurrencia y de persistencia. Acuérdense que la persistencia es lo que la palabra indica, valores altos. Acuérdense que mira, yo el cirujano me iba... Y la importancia de hacer la PTH intraoperatoria también. Claro, lo que pasa es que eso no está disponible mucho. A mí el cirujano me llamaba y me decía, vení, loco, decime cuál, digo, llamame cuando estén las 4, si no, no me llamé. Entonces me llamaba, vení, cambiate que están las 4. Teníamos la patóloga al lado. Ahí estaban las 4. Ya había sacado pedacitos y la patóloga es para tiroides, porque a veces hay un ganglio y te queda ahí aleteando. Che, acá están las 4. ¿Qué hago? Como este me había pifiado con la implante, le digo, bueno, vamos a hacer a 3 y 3/4. ¿Qué pedacito dejo? Más diálisis con bifosfonato, 1 o 2 dosis antes de la paratiroidectomía, y vimos que los pacientes con bifosfonato tenían muchos menores días de hipocalcemia que los otros. Y eso es una recomendación práctica para hacer. Pero en la calcificación vascular ha habido intentos para ver si tenía efecto, hasta ahora
desconozco si lo ha tenido. Ya el 30% tenían superior a 300, es decir, un 50% tenían hiperparatiroidismo al comenzar diálisis. Como era de esperar, la PTH era más alta en los pacientes no diabéticos que en los pacientes diabéticos, por lo que todos sabemos, y eso tenía una diferencia significativa. En relación a la diabetes, lo que era de esperar, los valores más bajos de PTH estaban en los diabéticos, lo verde, y a medida que aumentaban los valores de PTH, los diabéticos son cada vez menores, lo que ya sabemos. La PTH es mucho más alta en pacientes no diabéticos que en pacientes diabéticos. El fósforo, también las noticias no eran buenas, había un porcentaje no despreciable de pacientes que probablemente estaban malnutridos, si hacíamos una albúmina, la mayoría tendría la albúmina baja, en rango normal el 45% y en rango alto el 50%. Pero el fósforo alto al inicio de diálisis, especialmente por todo lo que comentamos, por la fisiopatología y por las características como se ven en Argentina, tampoco es el fin del mundo porque tenemos armas para corregirlo. Pero no pasa así con la PTH. No había diferencia en el fósforo según la diabetes. Y en cuanto al calcio, como ustedes recordarán, teníamos calcio, teníamos en valores normales 45% y menor 8,5 el 45%. Esto puede tener que ver probablemente con no está corregido por la albúmina, puede tener que ver con una hipoalbuminemia, especialmente en los pacientes que están llegando mal a diálisis, y un 5% que tenía hipercalcemia. No había diferencia entre diabéticos y no diabéticos, había una pequeña diferencia en el calcio que era un poquito más alto en los no diabéticos que en los diabéticos, pero eso no tiene ninguna trascendencia. Y la curva de cuando hicimos la curva de sobrevida actuarial según la etiología, como era de esperar, vivían mucho más los pacientes no diabéticos que los pacientes diabéticos. Pero eso no se decía con el valor de PTH inicial. Es decir, la sobrevida actuarial según el rango de PTH inicial no variaba con los años. Sin embargo, hay estudios que dicen lo contrario, porque hay estudios que muestran que el tener una PTH alta de inicio tiene que ver con la sobrevida, es decir, con la mortalidad. Son estudios con mayor número de pacientes y con métodos analíticos de PTH mucho más sofisticados, que han demostrado que tener un valor de PTH alto de inicio puede incidir sobre la mortalidad. Eran estudios que tenían 18 años. Gabriela, ¿te acompaña? Sí, toma poco porque tengo compromiso en casa. Es hiperparatiroidismo secundario severo, 25%, con mucha mayor frecuencia en no diabético, hiperfosfatemia en el 47% e hiperpocalcemia 53%, más frecuente en diabético. Eso está reflejando una derivación tardía al nefrólogo y cuando está derivado al nefrólogo, un inadecuado manejo de pacientes con enfermedad renal crónica. Tenemos pacientes que los vemos por primera vez en nuestra vida, le hacemos un análisis y tiene una PTH de 1000. ¿Qué quiere decir? Que el paciente tuvo como 5 o 6 años de enfermedad renal crónica y no lo vio nadie. Está bien, es asintomático, una enfermedad oculta, pero a lo mejor después vamos a ver que si los médicos pedimos o no PTH y con qué frecuencia a estos pacientes. Y ninguna de estas alteraciones del metabolismo en nuestro estudio condicionaban la sobrevida del paciente. En el año 2002-2001 hicimos un estudio actual sobre la osteodistrofia en Argentina, que representaba el 35% de los pacientes en diálisis en la Argentina, eran casi 4.500. Hicimos una encuesta, en la cual seguramente ustedes muchos han participado, y le preguntamos cuántas veces al año determina PTH de rutina en los pacientes en diálisis. 2 veces por año, el 44%, una vez por año, el 27%, y nunca el 3%. Conclusión, casi el 80%, perdón, estos son Ns, esto es número de centro. El 80% de los centros pedían PTH con una frecuencia baja de acuerdo
a los que estamos charlando. La encuesta actual que está haciendo la doctora Diana Peñalba creemos que es bastante parecida. Vamos a ver. Esto responde a lo que también a nuestra realidad. El calcio y fósforo por lo general lo determinamos una vez por mes. Y preguntamos si en paciente en prediálisis, que es lo que les pregunté yo hace un rato, determinaban PTH en alguna oportunidad, dijeron que sí, el 67%. Y en paciente en prediálisis también el 72%. Esta era una encuesta anónima, en la cual cada persona tenía la posibilidad de responder lo que deseaba y lo que parecía. En mi modesta opinión, estos porcentajes son mucho menores. En nuestra opinión, la PTH se pide muy poco de pacientes en prediálisis y se hacen muy pocos tratamientos con calcitrol. Opinión personal y de lo que yo frecuento. ¿Qué PTH? Año 2000. ¿Qué nivel de PTH pretendía mantener enfermos en diálisis? Todavía no estaban ni siquiera las normas CADOC. La gente la trabajaba más o menos como después se ven las normas, entre 120 y 250. Había algunos centros que pretendían mantenerlo en menos de 60, otros centros que pretendían mantener entre 60 y 120, otros un poquito más alta, y no había nadie que pretendiera mantenerla entre 500 y 1000. ¿Qué nivel de calcio sérico pretendía mantener? La mayoría, en aquella época, fíjense, hace 10 años, se hablaba de que la desviación de la curva del calcio hacia la izquierda, que la hipercalcemia y la resistencia, la mayoría, ni siquiera nosotros le pedíamos abajo de 9, fíjate, le pedíamos entre 9 y 9,5, 9,5 y 10. Casi el 80% pretendía mantener calcio que en este momento serían para nosotros elevados o inaceptables o al menos preocupantes. El fósforo sérico la mayoría la tenía clara, había algunos que pretendían tener fósforo bastante más bajo, la mayoría en los rangos que nosotros pretendemos tenerlo ahora, había 8 centros que pretendían tenerlo más alta. ¿Y con qué PTH intacta diagnostican los enfermos hiperpara y los considera susceptibles de iniciar un tratamiento? En aquella época, también más o menos como ahora, al tener una PTH más de 250 ya los hacía tributarios de un tratamiento. ¿Y cuánto tiempo trataba con vitamina D un enfermo con hiperpara secundario antes de considerar o no responder el candidato a paratirectomía? Fíjense, había gente muy impaciente, esperaba 2 meses. Había gente también impaciente, solamente esperaba 3 meses y lo consideraba candidato, y la mayor parte de los colegas parece que se nutrían de la realidad y esperaban 6 meses o más antes de considerarlo candidato. No quiere decir que lo hicieran, pero eran candidatos. Cuando iniciaba vitamina D en enfermo en diálisis, ¿qué dosis empleaba de rutina? La mayoría dosis bajitas, era muy poco lo que se animaba. Pero hubo centros que nos corrigieron, porque la pregunta estaba mal hecha. 10 centros respondieron no con una opción, sino que condicionaban la dosis inicial a los valores de PTH. Esa hubiera sido la pregunta bien hecha. En realidad, vos tenés que tratar a un enfermo, la dosis depende de los valores de PTH. ¿Y qué vía utilizaba para administrar la vitamina D? La mayoría le daba dosis oral en pulsos, oral continua, y solamente el 8,9% de los centros utilizaban cuando podían la vitamina D endovenosa. Y acá está lo que decíamos antes, si uno está dando dosis alta de vitamina D en pulsos, ¿cada cuánto mide la PTH? Habría que medirlo una vez por mes, sin embargo eso era solamente el 14%. El 86% restante la pedía con frecuencia, que era inaceptable para la magnitud del tratamiento que estaba dando. Sin embargo, la mayoría hacía calcio y fósforo semanal o quincenal y la mayoría mensual. ¿Qué porcentaje de los pacientes en diálisis tenían un fósforo superior a 6 en la última revisión mensual? El 28%. Esto era medio engaña pichanga, porque 5 centros de 77 respondieron 0. Recomendábamos a esos centros con una notita que cambien de laboratorio, porque no hay peor pecado que no querer ver la realidad. ¿Qué porcentaje de los pacientes toman quelantes? 90%. El mínimo 5%, el máximo 100%. ¿Qué quelantes tomaban en el año 2000? Hidróxido de aluminio 1, carbonato de calcio 90.7, ambos 4, y en esa época había aparecido alguna posibilidad de conseguir Renagel, el 3,9%. ¿Qué porcentaje de pacientes tenían PTH más de 1000? Acuérdense de esta cifra. Respondieron 39, tuvimos un error de la encuesta, pero el 6,3% tenían PTH más de 1000. 9 centros también les recomendamos que cambiaran el laboratorio porque respondieron 0, a menos que tuvieran una población muy seleccionada.
Le preguntamos si hacía biopsias óseas, el 83% dijo que no, y las que habían efectuado había muy pocos centros que habían hecho algunas en los últimos años. ¿Cuántas paratiroidectomías efectuó en los últimos 5 años? Una media de 2,6 en 44% de los centros, el otro 56 nunca había hecho. Y si consideramos solamente estos 34, el que hace paratiroidectomía hace alguna, ¿no? Es raro que haga, fíjense que el promedio fue 5,8, mínimo una, máximo 35, y la mayoría hacían la subtotal, otras total con autoimplante, otras sin autoimplante, inyección con etanol el 5%. ¿Y qué método de rutina utilizaba? La mayoría utilizaba la ecografía, muy poco la TAC, la resonancia, y algunos el Sextamil. En el año 2001 teníamos entonces un 21% de los pacientes con PTH más de 1000, de 500 y un 6% con más de 1000. Y casi la mitad de los centros había indicado alguna paratiroidectomía. Ya ahora en el año 2008, 2009, 2010 hicimos otro estudio para ver qué resultado teníamos, que se presentó en Oviedo en el Congreso Internacional de Metabolismo Mineral de Dr. Jorge Canata. Eran 54 centros de 13 provincias y nuevamente eran 4.500 pacientes. Entonces los resultados son bastante representativos. Fíjense qué pasa con la PTH. El 35%, lo celeste es hemodiálisis y lo rosa es diálisis peritoneal. Fíjense que la diálisis peritoneal tiene mucho mejor control del hiperpara que la hemodiálisis. Había un 18%, vamos a ver hemodiálisis, con enfermedad ósea aplásica, un 24% con PTH normal, y si consideramos los valores anteriores de la segunda KDOQI, que era PTH mayores de 300, el 56% tenía una enfermedad de alto recambio. Pero si consideramos los valores de la KDIGO, que es más de 600, la PTH alta la tenían el 27% de los pacientes. Estos son datos actuales. En cuanto a la paratiroidectomía, se hizo un estudio retrospectivo sobre 255 pacientes. Estas son las determinaciones que se le efectuaron a todos y los datos que se le pidieron. La mayor parte de los pacientes hicieron paratiroidectomía subtotal, muy poco total, total con autoimplante, 9% total, y el porcentaje de paratiroidectomía fue de 2,72 mil pacientes año. Estados Unidos, que era un país que hacía muchísima paratiroidectomía, era como el valor representativo, tenía entre 7 y 10 paratiroidectomías por 1000 pacientes año. Ahora con el arsenal terapéutico que tienen, incluso los derivados de la vitamina D, los quelantes de fósforo nuevos que tienen y los calcinéticos han reducido notoriamente el número de paratiroidectomía. Pero esto en Argentina vamos a ver que es poco este porcentaje. ¿Qué cantidad de pacientes tenía una persistencia y una recurrencia? Bueno, tenían mucho más persistencia los pacientes que hacían una subtotal con respecto a la recurrencia. Y en cuanto a los otros, por supuesto, la paratiroidectomía total tenía mucho menos persistencia y podía llegar a tener alguna recurrencia. Ustedes dicen, ¿por qué una total puede tener recurrencia? Porque a lo mejor el cirujano se dejó un poquito de glándula. Acuérdense que aunque queden pocas células paratiroides, el paciente tiene una enfermedad renal crónica y está sometido al estímulo de los factores que producen hiperpara secundario. Y ahora tenemos una encuesta mucho más importante. Una encuesta sobre hiperparadismo secundario severo, PTH más de 1000 en la Argentina, una cifra interesante, 16.522, tenemos datos de 16.522 pacientes. Son el 63,5% del total que están en diálisis en Argentina. O sea que los datos son bastante serios. Aportaron datos 226 centros. O sea que la gente, cuando la convocás, llama, actúa. ¿Qué pacientes tiene? Pusimos la verdadera magnitud del problema, el 10,6%. ¿Se acuerdan del año 2000? 6,3%. Eso representa 1.793. ¿Se acuerdan de la regla de 3 simple de la escuela secundaria? Sí, 16.522 pacientes son 1.793, 26.000 es X. X, casi 3.000 pacientes con PTH más de 1.000. ¿Se acuerdan de la indicación de la paratiroidectomía? Pacientes con PTH más de 1000 que tengan alguna de las siguientes cosas. La mayoría de nuestros
de estos 2.756 tiene alguna de las siguientes cosas. Fíjense el porcentaje de pacientes por centro con PTH más de 1000. Este centro, que tiene 2,44%, es un centro que ha hecho un promedio de 8 paratiroidectomías por año en los últimos años. Más claro, echarle agua. Hay centros que tienen casi el 20% de pacientes con PTH más de 1000 y esto no está corregido por diabetes, no está corregido por edad, pero es bastante demostrativo. Es decir, que la mayor parte de los centros tienen al menos ese 10, tiene el promedio es 10,6, pero los promedios se hacen con valores mucho más altos y algunos con valores más bajos. Hay que quepa ensayo que se los ponga. Entonces, de esos 1500 y pico, tenemos datos completos de 871, o sea, el 55%. El resto, ustedes saben lo difícil que es recolectar los datos en Argentina y no los tuvimos. De esos 871 pacientes, la edad era de 50 años, el sexo masculino 52, el tiempo en diálisis, como era de esperar, era alto, 80,8 meses, y había muy pocos diabéticos. Los diabéticos en general, el tiempo en diálisis de los diabéticos era de 79, no era significativo, 79,9, 80,9, en este estudio no dio. Lo que sí era significativo es que dentro de los valores exorbitantes de PTH, tenían valores de PTH más altos los no diabéticos. Y fíjense esto que es muy interesante. Cuando compara, acá tenemos datos de casi 2.000 pacientes. Comparamos los PTH más de 1000 y los PTH menos de 1000. Comparamos la edad en año. Eran más jóvenes los pacientes con PTH más elevada. Había un porcentaje mayor de mujeres. El tiempo en diálisis acá sí nos dio muy significativo, 70,4 meses versus 50. El porcentaje diabético era mucho menor. El calcio era similar y, como era de esperar, el fósforo dio mucho más alto y más significativo en los pacientes con PTH más de 1000 que los pacientes con PTH menos de 1000, que es lo que muchas veces impide un tratamiento y nos hace necesaria la indicación de la paratiroidectomía. Conclusión: los pacientes con PTH más de 1000 son más jóvenes, tienen más tiempo en diálisis, hay menos porcentaje de diabéticos y tienen mucho mayor hiperfosfatemia. La prevalencia de diabetes, según los valores de PTH, solamente había un 10,69% de diabéticos. Como conclusión, ahora estamos terminando el estudio, una pregunta muy importante: ¿qué tratamiento están llevando esos pacientes? Como dato preliminar les digo que de esos 1500 pacientes están tomando calcitriol, derivado de la vitamina D, el 10,5% de ellos. 10% de 1500, 150 pacientes. Los otros 1350 ni se operan ni reciben tratamiento. ¿Qué hacemos? Nada, no se está haciendo nada. Alta prevalencia hiperpara secundario severo en la población de pacientes en diálisis en Argentina. Es altamente prevalente en pacientes en largo tiempo en diálisis y en los no diabéticos. Recomendaciones: cumplir estrictamente las normas de tratamiento de CADIGO, ya sea en la enfermedad crónica como en el tratamiento dialítico, y evaluar la posibilidad de regionalizar las paratiroidectomías con equipos clínicos quirúrgicos experimentados, que es un tema que venimos hablando. Esto es el resultado de estos estudios. Se lo vamos a presentar a las autoridades que están en el Monte Olimpo, en el PAMI, para que ellos vean la realidad. Incluso estamos haciendo un estudio económico, cuánta guita se gasta en tratamiento, que no van a llegar por lo general a ningún término en estos pacientes, siendo de que es mucho más factible en muchos de ellos, no en todos, no vamos a poner a sacar para tiroides como juramentado, sería mucho más práctico hacer la paratiroides y les saldría mucho menos dinero. Veremos qué pasa. ¿Cuál es la diferencia entre Argentina y otros países? Argentina, bueno, estas son las características que tenemos. Ganamos mucha plata en los nefrólogos, 1.400 dólares por mes. Este estudio lo hizo Walter Doutat en la época que se hacían muchas biopsias. Ojo, el tener en la mitad de la torta el 50% de los pacientes con hiperpara secundario severo no quiere decir que en Argentina existe el 50% de severo. De las biopsias que se hicieron, la mitad era el hiperpara severo. Seguramente los que la indicaron no esperaban que hubiera un hiperpara severo, porque si vos tenés hiperpara severo no le vas a hacer una biopsia. En general la biopsia se la haces a este tipo de pacientes, a los que tenés osteomalacia, o se hacían ese tipo de pacientes, en que las cosas no estaban tan claras.
El estado nutricional tenía bastante que ver con lo que vamos a ver ahora. Y esto es una cosa que nosotros sabemos en Argentina. El porcentaje de pacientes con sobrepeso y obesidad es bastante elevado. Eso se debe a esta cosita que está acá. Cada vez menos vaquitas siguen siendo ajenas. 8 dólares, 32 mangos vale la carne. Bueno, está medio Sí, ¿a desfasado. dónde? Decime, vamos a Sí, comprar ahí en el todo. mercado central de Buenos Aires. Salvo las milanesas Carne de para todos. Argentina. Consumo de habitantes por año cae un poquito, pero es de 70 kilos. Entonces, la posibilidad de tener una dieta con mucho fósforo, con una cantidad de proteína y calorías y de calcio es muy elevada y por lo tanto es más complejo tratar algunos de los problemas de metabolismo óseo. Vamos a ver, para ir terminando, el porcentaje de pacientes de Argentina de acuerdo a niveles de marcadores de metabolismo óseo según las KDOQI y las KDIGO. Fíjense, estos son datos de una encuesta nacional que hicimos nosotros de las guías en el año 2010. Sigue existiendo el problema, sigue existiendo un porcentaje de pacientes con calcio bajo, un porcentaje de pacientes con calcio... Vamos a los bifes. El 50% tiene calcio normal, el 50% tiene fósforo normal y el 50% tiene PTH normal. El resto estamos exactamente igual o peor, pero porque vimos recién con las PTH que hace 10 años. ¿Y qué resultados hay? Cumplimiento de las normas. ¿Cómo se cumplen las normas? Y las normas se siguen cumpliendo para la mona. Al menos no se cumple ninguna norma en el 6%, una norma en el 93%, dos normas en el 75%, tres 44% y todas 13%. O sea que estamos igual o peor que hace un tiempo. El cumplimiento de las normas, incluso con las KDIGO que son más elásticas, es bastante malo. Y fíjense la distribución porcentual en Argentina de acuerdo a los niveles de marcadores según el año 2010 y el año 2001. 2001 blanco. Y estamos igual. Estamos exactamente igual. Tenemos la misma cantidad de calcio en el 2010 que en el 2001. Tenemos la misma cantidad de porcentaje de fósforo y prácticamente tenemos los mismos porcentajes de PTH. 10 años después. Y ahora no nos podemos quejar. Tenemos los medicamentos, sabemos el calcio a la carta, el quelante a la carta, la paratiroidectomía, sabemos un montón de cosas. Y sin embargo estamos peor. ¿Por qué estamos peor? Porque el tener una norma o una guía no implica que nosotros vamos a cumplirla. Eso hemos hecho un estudio que ahora Walter lo presentó, el grupo de él lo presentó y se lo aceptaron en un póster en el Congreso Norteamericano de Nefrología respecto a la influencia que tienen las normas o guías en la conducta del médico. Fácil. El 40%, discúlpeme la gozada, no le da ni 5 de pelota. Directamente la ignora. Yo, el metabolismo óseo no es lo mío, que lo vea otro tipo. Del otro 60%, el 30% las lee y trata de escribirla. Y un 20% o 25% dice, estos serán unos genios, pero yo voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo hasta ahora. Entonces lo que se recomienda para que las recomendaciones, valga la redundancia, se cumplan, es lo que estamos haciendo ahora. Si a vos te llega el handbook a tu casa, handbook, qué lindo, huesito, qué sé yo, pumba. Te llega otra cosa de diabetes, 25 artículos biográficos. Entonces esto, la difusión personal, esto que se está haciendo acá a través de un laboratorio, la SAN lo está haciendo también con ayuda del laboratorio en todas las regionales. Van los teóricos expertos que somos nosotros a todas las regiones de la Argentina y damos este tipo de charlas para que la gente pregunte y se interese un poco en el tema. Y le mostramos la realidad, porque cuando vos te muestras, sí, bueno, mal de mucho consuelo de poco, ¿no? De tonto, ¿no? Te muestras, sí, la verdad que estamos todos jodidos, pero tenemos que hacer algo. ¿Qué es lo que pasa en el resto del mundo? Para terminar, el estudio Cosmo, que en realidad quiere decir eso, se está haciendo, lo está coordinando Jorge Canata, él lo va a presentar bien en Córdoba, es un estudio multicéntrico, multipaís, para ver los disturbios del metabolismo óseo y qué hacen los médicos para prevenir, diagnosticar y tratar el hiperparasecundario en pacientes en hemodiálisis. Es un estudio multicéntrico, sigue 3 años, se cerró ahora, empezó con 5.900 pacientes y están en este momento
creo que en 4.000 y pico, para ver las características generales y la práctica clínica de los centros de diálisis. Vamos a ver que hay unas cosas interesantes. Ya les termino. Miren nada más que la columna amarilla. El otro es por países del este europeo, del noroeste, etcétera, etcétera. Bueno, estos son el tipo de centro, la mayoría son públicos, como por suerte tienen ellos. La frecuencia con la que le hacen una radiografía, cada año o menos el 21%, más de un año el 12%, no la hacen de rutina el 64%. ¿Qué tipo de placa hacen? Las manos la mayoría y el resto otras partes del cuerpo. ¿Cada cuánto miden los parámetros bioquímicos? Perdón, ¿cuándo? Porque todos nosotros lo medimos los miércoles y jueves, ¿no? Y nunca los lunes y martes. Y hemos habido estudios que te han demostrado que sacarlo los primeros, después, claro, porque el periodo interdialítico es más largo, ¿no? Sin embargo, hay algunos que han mostrado que tiene más relación con la clínica sacarlo en el periodo interdialítico largo. Fíjense de que el 53% lo hacen el lunes o martes. ¿Qué frecuencia? Vamos a ver que los europeos son unos genios. ¿Cada cuánto miden la PTH? Cada 3 meses o menos, 57%. Más de 30%. Y no rutinariamente, el 40%. Igual que en Argentina, la mayoría mide el calcio y el fósforo una vez por mes. ¿Qué tipo de calcio usan en el dializado? La mayoría utilizan entre 2,5 a 3, bueno, 2,5. Tienen los europeos muchísimas enfermedades óseas dinámicas. Ellos tienen la PTH muchísimo más baja que la tenemos nosotros en promedio. Por eso es que hay casi un 30% de pacientes que tienen calcio en el baño muy bajo, entre 2, 2,5, 1,5, 1,5 y 2. Y el 20% tienen 3,5, entre 3 y 3,5. Eso, ahí estás haciendo un balance positivo seguro. ¿Qué tipo de PTH usan? ¿Qué nivel de PTH usan para iniciar un tratamiento? Fíjense que el 2% dicen que es menos de 150, esto está piantado. El 150 a 300, estos se siguen por las normas DOCI, 150 a 300. Estos se nutren por las normas CADIGO, 47%. Nadie sabe para dónde disparar, para dónde, la CADIGO o la CADOCI. ¿Qué tipo cómo dan la vitamina D? Oral y diaria, el 40%. Oral e intermitente, o sea, en bolos, como le decimos nosotros, 43%. E intravenosa, el 16%. ¿Qué niveles de PTH consideran adecuados para una paratiroidectomía? Nosotros decimos más de 1000. Ellos dicen el 52% más de 1000. El resto se la puede hacer con menos de 1000. Incluso hay el 12% que dicen 500 a 749. No hablan de situaciones especiales, hablan de rutina. ¿Qué tipo de paratiroidectomía hacen? Total, 17%, total con implante 35%, su total 53%. La lección que siempre nos dieron los que saben es que el cirujano tiene que hacer la que mejor sabe hacer, y nosotros adaptarnos un poco a eso. ¿Hizo una paratiroidectomía en los últimos 12 meses? No, el 30%, 1 a 4 el 57% y más de 4 el 11%. ¿Qué guía siguió para hacer para usted para el tratamiento? El algoritmo publicado en Nephrology Dialysis and Transplantation, las KDOQI, la mayoría siguen las KDOQI, las guías nacionales del 17 y ninguna del 7,9. Todavía no habían salido las KDIGO cuando Jorge empezó este estudio. Así que la mayoría, unos siguen un algoritmo publicado por la revista de ellos, la mayoría siguen estrictamente las normas DOCI, incluso las normas de la Sociedad Española de Nefrología que se habían publicado hace 3 meses, te dicen PTH entre 150 a 300. Le preguntamos a Jorge y dice, mira, entre la evidencia que tenían las KDOC y las KDIGO nos quedamos con esto porque por lo menos los médicos saben qué tratar. Con la otra te habla de tendencia, te habla de 2 a 9, es bastante más dificultoso. Vamos terminando, están las características etarias de los pacientes, las etiologías, si había historia de calcificaciones, en el 76% de los pacientes, qué tipo de calcificaciones tenían, la mayoría eran vasculares, como tenemos nosotros, o valvulares, qué técnica utilizaban para hacer el diagnóstico, más o menos las nuestras, y acá estaban todos los tipos de diálisis que hacían en estos países europeos. El calcio y el dializado que utilizaban, ya lo habíamos visto antes, y si corregían el calcio por albúmina, la mayoría
el 50% lo corregía. Si pretendían tener un fósforo entre 3,5 y 5, bueno, esto ya lo vimos, los niveles de hemoglobina y los niveles de albúmina. Lo ideal es no llegar a esto. Esto es lo que nos muestra. Acá tenemos entonces las 4 glandulitas, esta debe medir, acá lo tienen, 2 centímetros largo. Esta es la que dejamos un cachito. Esta tuvo de persistencia, se quedó en 350. Al año tenía 1000. Y nosotros somos los que teóricamente sabemos del problema. Nada más, muchas gracias.